y saliendo ahí de la reunión familiar, hacía un frío, estábamos como a 0 grados, y al otro día ya estaba agripado, y ahorita, de hecho, vengo del Te doctor, creo. ya me Ah, recetaron ok. Tuviste medicamento. de plano que ir a que te checaran. Sí, de hecho no podía ni hablar bien en la mañana. Yo dije, híjole, creo que no voy a poder estar en la entrevista, pero afortunadamente se me fue aclarando la voz y ya ahorita ya Ah, puedo qué hablar bien, un poco más. Pero si me escucho agripado, pues una disculpa a todos. qué bien, qué bien. No, fíjate que te escuchas bien. Excelente, qué bueno. Bueno, pues te platico un poquitín. Eh, Sí, digo, es básicamente chill. Déjame, te presento un poquito con nuestra comunidad y luego sí, ya dejo que te presentes tú como debe de ser. sí, sí. Y ya después hacemos preguntas así chill y así nos vamos, ¿no? O sea, preguntas conforme a tu carrera y demás. Y Ujú, ya si el chat nos manda sus preguntitas, pues también le vamos dando. Por ahí yo te las voy pasando y ahí vamos avanzando, ¿va? ok. Bien, entonces, gente, tenemos aquí a un crack que ya lleva muchos años, lo conozco desde hace muchos años y ha estado presente todos estos años en la industria, dándole y dándole y dándole. Es una de las personas que más he visto que ha tenido la constancia de estar ayudando y tratando de crecer la industria de videojuegos en México. Es Marco, él es director de Video Games Academy. Es una academia que se dedica a la enseñanza, el desarrollo de videojuegos. Ahorita ya él nos platicará un poquito más. Pero además de eso, tiene un estudio indie que se llama Mars Games. Ha hecho jams, ha hecho un montón de cosas. Ha estado por ahí por algunas otras empresas que ya nos platicará en la industria. Y pues tenemos el honor, antes que nada, muchísimas gracias Marco por aceptar la invitación, por el tiempo, porque pues sabemos que estas fechas son complicadas, ya lo dijiste, y, Sí, sí, sí. y el darnos aquí el espacio pues se agradece muchísimo y que estés aquí pues es un honor para nosotros. Dejo que te presentes ahora sí como debe de ser, con todos los plafones, así que adelante. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Y pues sí, en la versión corta de mi presentación, soy diseñador industrial. Me he dedicado casi 11 años o 12 años al desarrollo de videojuegos. Eh, Normalmente un diseñador industrial diseña objetos y yo quise diseñar software, entonces me fui por el lado de los videojuegos, que siempre ha sido mi pasión. Y por circunstancias de la vida, en realidad, me empecé a dar clases y hubo un momento donde decidimos ya con un socio, hacer la academia de videojuegos, con la cual ya tenemos 8 años. Y en los últimos cuatro años, decidí estudiar un posgrado, una maestría para poder impulsar la academia de videojuegos. Y también fue como muy circunstancial que terminé la maestría y me dijeron, oye, ¿por qué no te avientas un doctorado? Y yo dije, no, ya es mucha Too friega. much. No, pues inténtale, manda tus documentos, tu anteproyecto, igual y en una de esas entras, dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y aparte, pues es en una universidad muy costosa, y yo dije, pues es que si no me dan la beca, pues es que no podría No estudiar se y arma. busqué. Y Sí, sí, anda, sí, y entonces, anda tú. Y anda tú que te ¿perdón? lo dieron. Sí, exactamente. Entonces me aceptan y me dan la beca y ya así como que se me acabaron los pretextos y dije, pues órale, vamos a darle y pues ya, de hecho el próximo año ya entro al cuarto semestre de 8 semestres del Ya la doctorado. mitad. Sí, que también es relacionado al desarrollo de videojuegos, cómo se aprende programación, es el tema de doctorado, digo, todavía tiene sus ajustes. Pero pues en eso andamos, ¿no? En el doctorado, en la Academia de Videojuegos, ya proyectos como bien decías, en Mars Games, ya ahorita eso sí lo dejé en pausa. Ah, bueno, pues con tantas Ya era cosas. demasiado, sí, ya era muy demandante, Eh, yo ya no podía con mi vida, entonces sí dije, ¿sabes qué? Ya. Y creo que estaría bueno el chisme. No voy a decir nombres ni nada, pero
si quieres en algún momento, Aquí puedes te, decir te digo, nombres, todo, aquí que salga todo. y te voy a decir el chisme de por qué le puse pausa al estudio, pues fue por culpa de un cliente. Te lo voy a dar aquí en exclusiva. Chisme, nos encanta el chisme. Qué bien. Órale. Oye, pero platícanos un poquito, que la gente sepa, digo, yo ya te conozco un poquito más. ¿Cómo empezaste? ¿Desde hace cuántos años empezaste en la industria de los videojuegos? ¿Qué te trajo para acá? Todas las Híjole, andanzas que has, has dado al respecto. ok, pues estuvo bastante interesante, creo yo. Em, yo estudio, como te había dicho, diseño industrial, egreso en el 2010, empiezo a trabajar en agencias de diseño y la verdad es que pues yo no era feliz, de hecho era muy infeliz, a pesar de que O nos considero pasa a ganaba varios, ¿no? bien. Sí, yo creo que tenía un buen sueldo, pero odiaba a mi jefe y creo que él me odiaba a mí Ándale. también. Entonces Creo un que día como nos nos pasa a agarramos a muchos. sí, 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 un día nos agarramos a gritos, para que A no vayan a gritos, a pensar mal. gritos. No violencia. Y no, sí, sí, fue ya un desacuerdo, entonces nos gritoneamos y me dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y lárgate. Y le dije, ¿sabes qué? Pues vas y, ¿no? Pues me Y voy. ya, pues me voy, entonces agarré mi cajita, así como en las películas, mi cajita de cartón, ahí puse mis cositas y vámonos, ¿no? Y en ese punto yo estaba trabajando en la Ciudad de México y dije, bueno, pues tengo todavía todo el mes de renta pagada, pues igual y me voy a dar un rol en estas colonias de ricos de la Ciudad de México, donde suele haber agencias de diseño, que es la Roma, la Condesa. Ah, que nos congeló el buen Marco. Espero que De no. esas encontré una agencia de diseño donde estaba un diseñador industrial. Dime. No, es que te nos habías congelado, pero ya. Regresaste. Perdón. Este, entonces llegué a una de estas agencias y ya ahí me puse a platicar con el dueño, muy buena onda y todo, y me dijo, ¿sabes qué? Como que no te veo convencido de entrar aquí. Le digo, no, no, la verdad es que Tienes no me toda gusta la mucho. razón. Sí, le digo, no me gusta el diseño industrial, a mí me gustaría otra cosa. Y me dijo, pues, ¿a ti qué te gustaría? Y le digo, fíjate que a mí siempre me ha gustado el diseño de videojuegos o los videojuegos. Y me dice, bueno, pues seguramente debe de haber alguien que lo sepa diseñar, ¿no? Una disciplina en el diseño que los pueda desarrollar. Y me dijo algo muy de Naruto, ¿no? No sé si recuerdas esa frase de El camino del ninja. Sí. Me dice este señor, me dice, el diseño tiene muchos caminos y uno de esos caminos seguramente te llevará al diseño de videojuegos. Entonces, pues yo te recomiendo que lo busques. Entonces, ya desde ahí empecé a buscar, empecé a moverme, empecé a entrar, ya Facebook estaba como creciendo, entonces empecé a entrar a comunidades, empecé a buscar trabajo hasta que encontré en una empresa en Chihuahua, una empresa en Vale. Chihuahua, les dije que pues yo quería entrar, que pues estaba muy entusiasmado, que ese era mi sueño. No sé si se aprovechó el dueño de eso, que estoy seguro de que sí. M- me dieron trabajo, me fui a vivir a Chihuahua y me quedaba en una casa como que tenían ellos ahí de huéspedes, con otro cuate que creo, quién sabe de dónde era, de qué estado de la República. Y ahí, pero tú ya Y ahí ya sabías programar todo. fíjate que antes, o sea, eso me lo salté, en esta transición del diseño industrial a los videojuegos, a mí me decían en las empresas, es que tú no tienes un perfil como desarrollador de videojuegos. Entonces, ni eres artista, ni eres animador, ni eres game designer, ni eres ¿Qué programador. chingados haces Entonces dije, aquí? sí, dije exactamente, tienes toda la razón. Entonces, como loco, me puse a estudiar. Entonces empecé a estudiar todo lo que era game design, level design, me empecé a meter mucho en interfaces de usuario, Vale. arte 3D, pero ya enfocado a personajes, y al final fui dejando la programación, que era, desde mi perspectiva, algo que no había yo desarrollado y que se me hacía como muy complejo. Entonces trabajé como en las demás áreas y gracias a eso fue que ya me terminaron dando trabajo, pero híjole, Oscar, ni te imaginas lo que me ofrecieron para irme a trabajar con ellos. Platica, platica. Que la gente sepa Pues más o fíjate, menos, se dé una idea.
como diseñador industrial yo andaba con un sueldo como de 22,000 pesos, recuerdo. Que para haber sido mi primer trabajo estaba, creo Nada que mal. muy bien. Ujú. Y em, cuando llegué a esta empresa de diseño de videojuegos, se llamaba Inode Entertainment, que de hecho creo que ya no existe desde hace muchos años. Ahí me pagaban, de verdad, de Oscar, 3,000 pesos mensuales. No manches. 3,000 pesos mensuales, Y pero me dijeron, mira, aquí tienes con eso no casa. haces nada. Yo sé, ¿no? Me decían, Con mira, eso aquí no tienes vives. esta casa, no vas a gastar en renta, en luz, en agua, en servicios, nada más vas a gastar en tu comida. Obviamente no me alcanzaba para comida. Exacto. Y los amigos que tenía me invitaban a sus casas a comer y dormía en un colchón en el piso y así me la aventé como medio año, más o menos. Dicen por acá, una Y galleta de ya de ahí, animalitos era mejor. sí, 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 sí. Y de hecho a mí me da, entre risa y no, Oscar, cuando se quejan los chavos de que ven estas Ajá, sí. publicidades, ¿no? De que se contrata a diseñador de juegos, a programador, que te piden 1,000 cosas y te pagan bien poquito. Y saben que desafortunadamente en México, pues es así. Yo no Eso estoy sí. diciendo que esté bien, Bien. o sea, está muy mal, pero si tú no le entras, no generas experiencia. No tienes la manera de demostrar que realmente sabes hacer las cosas, a menos de que te crees una marca personal y empieces a hacer tus propios proyectos, ¿no? Pero esa es la realidad en México. Eso me pasó en el 2011 y creo que ahorita en 2025, ya 2026, pues sigue vigente ese tipo de trato, ¿no? De que te pagan bien poquito, te Ujú. piden muchísimo. Y ahí yo lo que le digo a la gente es, pues éntrale aunque sea 3, 6 meses para que agarres experiencia y ya con eso Exacto. puedas ir a escalar, ¿no? Los famosos trabajos de trampolín, ¿no? Exactamente. Y ya de ahí, Oscar, viendo cómo hacíamos videojuegos en Inode Entertainment, cómo el dueño trataba a los clientes, cómo hacían los proyectos, pues ahí yo decido hacer mi primer videojuego, que fue Quantum Nightmare. Ese fue ya el primer intento porque dije, a ver, si este señor, que la verdad no se me hace tan brillante, tiene una empresa de videojuegos, ¿por qué yo no voy a poder? ¿No? Y así me lancé. ¿Tú crees? Así me lancé y Qué, considero qué que, valor. dime, Qué valor de. sí, 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 nada más con un primer videojuego así me lancé y la verdad es que sí me fue bastante mal para haber sido mi primer videojuego. Que si quieres te cuento un poquito, pero sí fue Dale, un dale. poco complicado. Tú dale. Pues, pues mira, en el primer videojuego, yo siempre les he dicho luego a mis alumnos, Oscar, les digo, es que considero que deben de tener toda la información en la mano para quererse aventar a hacer un videojuego. Totalmente. Pero, pero, y a lo mejor me voy a escuchar muy mal con esto que te voy a decir, a veces sí considero que es importante tener cierto grado de desconocimiento, ¿no? Es que no quiero decir la palabra, la voy a decir, cierto grado de ignorancia. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque si tienes toda la información, pues te va a dar miedo. Vas a decir, no, pues es que Ajá. necesito esto, necesito Necesitas el un otro, poco de necesito el equipo. atrevimiento. Exactamente, o sea, suena horrible, pero considero que la ignorancia te da atrevimiento y de Ujú. alguna manera, como desconoces todo, dices, bueno, pues sobre la marcha voy viendo a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y fue así que me aventé con mi primer proyecto. Yo tenía un ahorro cerca de más o menos 100,000 pesos de ya muchos años que yo me quería comprar un carro. Y yo dije, a ver, ¿me lo gasto en el carro o en mi primer videojuego? Puse en mi primer videojuego con esta idea también que se nos eh, implanta en la cabeza de que nuestro primer Dice, videojuego y nos va a hasta hacer la fecha no millonarios. tengo coche. Y hasta la fecha no tengo coche, ¿eh? De hecho, por ahí tengo una historia de eso, pero eso ya es otra cosa. Entonces, así fue, perdón que me pare tantito. El canal de YouTube, ¿cómo se llama, Oscar? Oscar VP Games. Es de Twitch. Ahorita nada Estamos en más vivo. estamos en Twitch. Ahorita nada más estamos en Twitch. Ya después lo Ah, resubo okey. a YouTube. Perfecto, perfecto, perfecto. Este,
Entonces, bueno, con base en eso, pues yo me lanzo, ¿no? A hacer el primer juego. Me tardé un año con un equipo de como 7 personas. Prácticamente el programador se llevó gran parte de ese ahorro, fueron como 60,000 pesos que le pagué. Lanzo el videojuego, no sé si quieres que te lo ponga aquí para que lo veas, o te lo paso Ah, por el WhatsApp si pásamelo quieres por el ahí verlo, WhatsApp si ¿sí? quieres. Sí, sí, sí. A ver, nada más, digo, tengo un pequeño tráiler ahí, la verdad es muy, muy básico, pero a ver, Y ese tú Morty. fungiste como, digamos, como productor. Tú no lo Es programaste, correcto. ni hiciste el O sea, arte, ni nada. yo fui programador, Oscar, pero yo hice diseño de personajes, game design, level design, modelado 3D, hice el pseudocódigo, o sea, toda la estructura de cómo quería que fuera el videojuego. Prácticamente, pues yo le decía todo lo que tenía que hacer al programador, ¿no? Ok, ok. Excepto programar como tal, Ujú. ¿no? Incluso me ¿Y, aventé ahí y también. contrataste artistas también o no? O no? Fíjate que sí, pero yo le coticé a los artistas, oye, pues si voy a hacer 10 personajes, voy a modelar 10 personajes, eh, ¿cuánto me cobras por personaje con su concept, con su modelado, con su rigging, con sus texturas, todo? Y me dice, ¿sabes qué? Pues te cobro 25,000 pesos. Y dije, a ver, 25,000 por uno. Y luego a ese, Oscar, son 10, son 250,000 pesos nada más de 10 personajes. ¿No O más? sea, es imposible. Entonces yo me tuve que meter de manera pues más rigurosa a aprender a modelar personajes, riguearlos, texturizarlos, todo. Entonces, el único personaje que sí mandé a hacer con un artista 3D fue el protagonista, que ahí va girando, que se llama Dreamer o el Soñador, porque el juego se llama Pesadilla Cuántica. Ok. Entonces, todo lo demás lo hice absolutamente yo, o sea, el 100% para precisamente ahorrar, ¿no? Y pues obviamente, como pueden ver ahí en pantalla, pues fue un juego en primera persona, un first person shooter. Que, Ese tráiler fue el primero, el más básico, todavía no tenía las animaciones del arma, de la carga, que ojo, esto fue todo. hace 11 años, ¿no? O sea, Fue hace 11 para años, que no se vayan a exactamente, poner fue. ahí, mire, es una estética PC1 retro, ¿no? Es que era de esa época. Sí, fue, o sea, yo lo hice durante todo el 2013 y lo publiqué en el 2014. O sea, sí me aventé casi, yo creo que hasta 13 meses. Por ahí del mes 13, ¿Y lo 14, publicas ya en Steam? lo puse en la Play Store, lo puse en la App Store y en Ajá, la fue de tienda móviles de. también. De hecho, fue totalmente de móvil. No, Totalmente no lo. móvil. Ok, no, no Sí. fue de PC. Y de hecho, se me acaba de olvidar la tienda de Microsoft. ¿Cómo se llamaba? ¿La Microsoft Store? No, es que tenía otro nombre. A ver si ahorita sale aquí en mis Bueno, ahorita es créditos. Microsoft Store. En su Ahorita es la Microsoft momento Store, pero era... ya no me acuerdo cómo se llamaba la tienda que era sí, A ver sí, si sale ahí sí en ubico. los. A ver si sale ahorita aquí. Android, App Store. No salió. No, no lo puse. Ignoraron a Microsoft ahí. Sí, es que, Pobre ¿cómo se Microsoft. llamaba esta Muy tienda? ignorado. Que creo que Está tenía bien. un logo morado. No me acuerdo, la verdad es que no recuerdo. Un segundo para Este, atrás. pero sí, así fue. Entonces, Este fue tu ese primer. primer proyecto, Oscar, este, pues te digo que yo le invertí como 100,000 pesos, 12 meses de trabajo. Obviamente yo no me pagué un solo peso, trabajaba, pues sin mentirte, yo creo como unas 17 horas al día. O sea, empezaba desde las 6, 7 de la mañana y me acostaba a las 2, 3 de la mañana. O sea, sí, dormía como Como buen 4, diseñador, 5 como horas. buen desarrollador de videojuegos. Sí, sí, o sea, la verdad es que estaba yo muy clavado, muy entusiasmado. Yo dije, de aquí voy a salir multimillonario. Y Y pues, ¿cuál? fue premium. Hice dos versiones, hice una versión gratuita con anuncios y una versión deluxe que costaba, que no me acuerdo si $1 o $2, no me acuerdo cuánto le puse. Pues más o menos
recaudé como en 3, 4 meses en dinero, fueron como 15,000 pesos. Entonces yo al ver que habían sido Ups. ese el monto máximo, pues fue decepción total, desmotivación, quererme tirar por una ventana Ya. y dije, no, pues ya hasta aquí. ¿Y esos Cosa 15,000 que, pesos fueron más de la versión premium o de los pues anuncios? fue como un total, fue en Pero, total ¿cuál fue la que se de, te vendió más? híjole, ¿Recuerdas? No. pues más la gratuita con anuncios era la que Esta, más, porque en ese entonces, o sea, Oscar, se no había descargó más, tanto, pero te pagaba menos, ¿no? Me imagino, porque me ya es que pagaba es menos, muy complicado que te paguen los anuncios, sí, porque te pagan como 10 centavos de dólar por cada millón de vistas del anuncio. exactamente, pero fíjate que sí, según yo, hasta donde recuerdo, me dejaba más el gratuito que el de paga, estoy casi seguro. Ya en ese punto, Oscar, ya después de este mega descalabro que sufro, pues yo estaba a punto como ya de tirar la toalla y dije, bueno, si le voy a seguir en esto, tengo que hacerlo con un poco más de inteligencia, ¿no? Decido, este, hacer ya una marca, que sería ya en forma Mars Games. Muchos me Ujú. dicen, oye, ¿y por qué juegos de Marte? Digo, no, es que son mis, son las letras de mi nombre, es MA Marco R Ricardo S Sánchez. No, no es juegos de Marte, aunque el, ahora sí que el planeta Marte que se ve en el logo es un eclipse de sol, Ah, o sea, que nada es es lo una que parece, foto, muchachos. sí, de hecho es una foto de cuando yo nací hubo un eclipse de sol. A ver, Entonces tiene conseguí la foto más. y le pedí al ¿Es esta? no, creo que esa No. no es. Mira, ya hasta me lo robaron. Creo que es No. marsgames.net, creo, ¿eh? O Mars Games Mobile. Ya tiene tanto tiempo que no me meto. ¿Esta? No. No, fíjate, Ahora otro que me otra. lo voló. Rayos. Esta. Creo que es marsgames.net. Más Gaming, no. A ver. Másgames.net. Pues ya ni existe. Si no, pues no pasa nada. No, esto sí no me da. Se me hace que ya ni existe esta Ya cosa. murió. Sí, ¿eh? Creo que sí me había dicho mi socio, oye, ¿vas a seguir pagando la página? Y creo que le dije, "Ah, ¿sabes qué? Bueno, lo dejamos aquí en la de Facebook. Esa sí es. Y híjole, sí ya me robaron el dominio porque era mars-games.net, pero bueno, ya ni modo. Total. Y sí, pues eso pasó, Oscar, y ya con eso digo, bueno, voy a hacer bien la marca, ¿no? Voy a empezar a buscar clientes, voy a empezar a hacerme de socios y voy a seguir con el objetivo de hacer un videojuego millonario, cosa que no ha pasado, ¿no? Pero Hasta la fecha. eh, ese fue el objetivo y que posteriormente se vendría la Academia de Videojuegos. Ahora sí que ese fue el inicio de Mars Games, te digo el final, ¿no? Con el chisme del cliente. Venga, venga. Estando en la Academia de Videojuegos, en Video Games Academy, me contactan por los medios de la academia y me dicen, oye, fíjate que traemos un proyecto. Somos una agencia de publicidad, traemos un juego de deportes y pues necesitamos apoyo. Y yo dije, pues a ver, cuéntame más. Oye, nos podemos conectar en videollamada. Y yo así de, ay, qué flojera. Y le digo, bueno, órale. Y entonces me cuentan esta agencia de publicidad que tiene un cliente, que es una empresa de deportes muy grande a nivel nacional, ¿cuál? Nunca supe. Obviamente, ya es que los clientes luego no te dan Sí, sí, el sí. nombre de sus propios clientes. Entonces me dicen, oye, pues fíjate que es un juego, hasta voy a decir de qué deporte, de fútbol americano. Entonces, es un juego que tiene Okay. que ser de fútbol americano, tiene que verse como de PlayStation 1, pero jugarse en dispositivo celular, tiene que estar conectado a un servidor, debe tener microtransacciones. Ya nos lo había empezado otra empresa de videojuegos, nos quedó súper mal, o sea, hicieron una porquería. Chángale. Entonces, ahorita estamos con menos Nombres, presupuesto. nombres. No, nunca me dijeron. Eso sí,
ellos no me contaron quiénes fueron. Menos presupuesto y menos tiempo, entonces ayúdanos. Y yo dije, va, pues te cobro 400,000 varos. No, es que es mucho, que no sé qué. Y le digo, mira, o sea, podemos llegar a un acuerdo en donde yo te lo dejo en 350. Y según tú dices que tienes pantallas, que tienes concept art, o sea, tienes muchas cosas que a mí ya me van a ayudar. Ujú. Entonces, te lo dejo en 350. Es que es mucho, pues búscale por otro lugar. Que estés muy bien, nos vemos, bye, porque ya no estoy para esto, ¿no? No, no, ¿sabes qué? Sí, está bien. 350, pues órale, va. Entonces empezamos a ver el proyecto, efectivamente tenía muchas carencias, no había nada de programación, todos los personajes estaban hechos en ZBrush, o sea, Ahora. eran esculturas de millones de polígonos que no servían para absolutamente ni madres, ¿no? Entonces le dije, es que todo esto lo tengo que hacer desde cero, porque ni siquiera los archivos originales a mí me servirían por las versiones que se hicieron, etcétera. Entonces, se veía que era como un equipo de estudiantes al que habían contratado que les quedó así súper mal, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, Oscar. Empezamos a trabajarlo, empezamos a hacer, desde mi perspectiva, empezó a salir bien el proyecto. Los jugadores, las pantallas, la programación, metía un programador senior muy bueno. Me Ahí imagino a una de las quién. primeras. No, fíjate que no lo Ah, no. conoces. No, de hecho, Joe y Pensé Héctor que, estaban, pensé que era el buen Joe. no, estaban ocupados. Entonces tuve que irme con otro, amigo. Y muy bueno este cuate también. Empezamos a trabajarlo. Llega el primer pago, nos citamos en un lugar de la Ciudad de México porque no quería hacer transacciones, porque no querían pagar impuestos. Yo dije, mira, a mí ¿Qué no me importa, tal? con que tú me Ya desde pagues. ahí ya empezamos mal. Sí, ya era una gran red flag que yo había ignorado porque dije, no, pues, o sea, yo te cobro los 350,000 más IVA, porque yo no estoy Claro, dispuesto a claro, bajar claro. ese monto por A el pagar yo, IVA. a pagar yo el IVA, exacto. Exacta. Entonces me dice, no, 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 oye, pues te podemos ver en persona y te lo pagamos y no sé qué. Le digo, mira, a mí eso se me hace pues muy inseguro, Tan, tan, es tan. complicado y le digo, pero ¿dónde nos veríamos? No, pues nos vemos en una Ahí plaza en un local comercial de Tepito. no, fue una plaza comercial así nice, ¿no? De puro, Bueno, de pura gente de lana, ¿no? Y yo dije, órale, va, entonces ahí sí, sí está bien. Ya nos vimos ahí, invitó al desayuno, nos pagó en efectivo, nos hola. pagó, ahora sí que una tercera parte en efectivo. Y yo dije, todo bien, Oscar, ¿no? Y te digo, me da coraje porque, híjole, todo parecía que iba muy bien. Bueno, continuamos con el proyecto y me empieza a decir, oye, es que fíjate que el cliente ya no quiere lo que me entregaste. Y le digo, a ver, espérame. Yo te entregué un escenario, tú me lo aprobaste Claro. y ahora tú me dices que el cliente no te lo aprobó a ti, pero se supone que tú para que lo apruebes te lo tienen que aprobar allá, ¿no? Entonces tú me estás haciendo trabajar el doble y yo te voy a tener que cobrar más. No, que no sé qué. O sea, ya ahí ya empezaron como a fracturarse las cosas, ¿no? Entonces, sí le dije, mira, aquí no podemos estar haciendo eso porque tú me pagaste por un trabajo y si quieres ajustes te va a costar más. Claro. Entonces, ya como que las cosas se medio tranquilizaron. Y me dice, ¿sabes que estoy teniendo muchos problemas con mi cliente? No me está soltando el dinero, te pido que sigas trabajando para que lleguemos a la meta. Entonces, échame la mano, por favor, ¿no? No me vayas a fallar, yo sé que ahorita yo no te estoy pagando, pero ya te di una tercera parte en efectivo, síguelo trabajando y yo te voy a pagar. Y ahí fue mi gran error. Ahí fue el gran error, y lo digo así para que la gente no se vaya con la finta. Si a ti no te respetan las fechas de pago, no avances. Le Exacto. dices, ¿sabes qué? Lo pausamos y cuando tengas le seguimos. Pero yo, Oscar, la verdad, y es que, híjole, perdón que lo diga, pero era una chava. Se me metía como en los sentimientos. Ay, es que, ¿qué crees? Mi mamá se puso bien mala y ahorita andamos en el hospital. Ay, ¿qué crees? Es que, y mira, lo pronto es que sí era real, Oscar. O sea, sí era real porque en algún momento hasta me enseñó una foto de la mamá, luego ella tuvo un accidente en un ojo. Ay, Dios. Ay, es que mira, estoy en el hospital y hasta traía el parche en el ojo, la chava, ¿no? Y haz de cuenta que vivía
toda su vida era un drama, ¿no? Y yo dije, no, pues es que como yo voy a venir todavía a destruirle la vida, A darle más drama. exigiéndole, ¿no? Exigiéndole dinero, dándole más drama. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo le voy a ir pagando a mi gente, vamos a ir avanzando en el proyecto y se lo entregamos y que nos pague. Obviamente, si no me paga, no le doy nada. O sea, tonto era, pero no tanto, ¿no? Dice por acá que le Entonces, dijeras, qué triste, pero págame mis 50,000 pesos. exacto. O sea, sí, qué feo, pero Entonces, págame. ya llegamos a ese punto, Oscar, donde le digo, ¿sabes qué, fulana? El proyecto está al 95%, aquí hay un demo jugable, obviamente yo tengo el código fuente, tengo todo el proyecto, tengo todas las llaves, si tú te lo quieres para Play Store y App Store, pues yo necesito que ya me pagues, pues es que, ¿qué crees? Que no tengo, pero si me lo pasas, te pago, ¿no? Perdóname, pero no. Es que, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con el cliente, ya no te la hago larga, Oscar, pues no me pagó. Así, me dijo, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero y hazle como quieras. Y de esa tercera parte que te pagué de esos 100,000, quiero que me des el trabajo que representó esos 100,000 pesos. Y le dije, ¿sabes qué? Que no. O sea, ni modo que te lo desprograme, que obviamente Exacto. tú y yo sabemos que sí pude haberle dado un archivo, pues más o menos de ese avance que yo tenía de, no sé, de 8 meses de atrás, ¿no? Sí, Pero pero aquí ¿y a fue el ti quién punto te de, paga el tiempo que... es exactamente, o sea, le digo, a ver, espérame, yo te lo trabajé al 95%, entonces tú me tienes que pagar y tengo contratos firmados. Pues no tengo y estoy en quiebra y hazle como quieras. Y si no me pagas los 100,000 pesos en trabajo, te demando. Así, Oscar, ¿eh? Vale. Así, así, A así. ver Y quién yo le dije, sale. ¿sabes qué? Demándame. Vamos a ver quién puede más, porque yo tengo contratos firmados, tengo correos, tengo sesiones de Zoom donde tú aprobabas los avances y aquí va como la enseñanza para todos y todas. Todo debe estar grabado. Sesiones grabadas, correos, mensajes, pagos, documentación, todo. O sea, debes de tener un histórico, casi casi desde el primer día que conociste a la persona hasta el final, porque todo eso podrá ser usado en su contra y te va a ayudar a ti a Exacto. salir adelante, ¿no? En un problema. Y pues con mi Ay, qué dinero mal les tuve pex. que pagar a mi gente. Entonces tuve que pagar, Oscar. Obviamente yo estaba 250,000 pesos en pérdidas, Claro. tuve que pagar de todas formas a mi gente, obviamente no les pagué completo, les pagué como el 60% de lo que realmente era el 100 de cada uno de ellos. Y coincidió que por situaciones de la maestría y presiones, estrés y esta situación tan fuerte, pues terminé en el hospital. Sí, pues. Yo no tengo seguro de gastos médicos, terminé en un hospital No, porque no. privado. Tarjetazo, Oscar, bueno, pues yo estaba con una deuda como de 350, 400,000 pesos, sumándolo de esta agencia que me estafó Gracias, y de los videojuegos. gastos. Sí, y ya en ese punto yo le dije a mi socio, mira, ¿sabes qué? Estoy, perdóname el francés, Oscar, dije, estoy hasta la Hasta la madre de los madre. clientes. Son unos malditos, son unos desgraciados. O sea, estos cuates en verdad engañan, roban, mienten, hacen todo lo posible porque les regales el trabajo. Claro. Yo decidí apoyar a esta persona porque estaba en una situación difícil y le valió madres, ¿no? Entonces dije, ¿sabes ¿Quién es qué? la Yo ya no agencia? quiero. Quémala. Quémala. Te soy Vamos honesto, a no me funarlo, acuerdo. chat. Te juro que no me acuerdo del nombre. Y no. Sí me acuerdo de la persona, se llama Nadia, no recuerdo su apellido. Pero sí pienso en algún momento hacer así como Sí, una, deberías. Para que no le vaya a pasar a alguien más, sobre todo. O sea, sí, que sí, hacer seguro como van una, allí cazando desarrolladores de videojuegos y sacándoles el trabajo gratis. exactamente, sí, Dice el chat, yo le hubiera dado el puro menú principal. ándale, Ahí está. esa es buena idea, ¿eh? Sí, fue muy desafortunado y ya con base en eso, yo dije, ¿sabes qué? Lo ponemos en pausa, seguimos con la academia, sigo con mis estudios de maestría, doctorado
Y posteriormente, o sea, yo le puse una pausa a la empresa, ¿no? Pero el punto es que sí la vamos a volver a abrir, yo espero como en unos 2 años. Lo que quiero es terminar el doctorado porque me absorbe mucho y volver a abrir la empresa de desarrollo de software y de videojuegos, ¿no? Pero bueno, pues eso lo dejo como anécdota. Hay también una anécdota que luego le digo a la gente que entre muchos proyectos, clases y cosas, a veces me han preguntado, oye, ¿cuánto te dejó la empresa de videojuegos? Y les digo, honestamente no fue mucho, pero creo que tampoco fue poco. Yo creo que en clientes, Oscar, más o menos fueron como unos 2 millones de pesos de ganancia de haber tenido una No, no empresa es de poco. videojuegos, haber hecho videojuegos para empresas mexicanas, internacionales, también ofrecer servicios de entrenamiento, capacitación. Entonces, la realidad es que, y esto lo digo con toda honestidad, si ustedes luego dicen, es que no se puede vivir de videojuegos, no es cierto. Sí se puede vivir de videojuegos, pero hay que tener cuidado con los clientes porque son bien canijos, pero muy, muy canijos. Sí, Y esto lo aprendí ya después, ahora sí que a los catorrazos, como dicen. Si tú quieres tener una empresa de videojuegos, necesitas a 2 personas en tu equipo así de cajón. Si no las tienes, ¿sabes qué? No pongas una empresa. Necesitas a un contador que te lleve toda la contabilidad y nunca vayas a tener un problema de que le debes al SAT, porque si no te va a cargar el payaso. Y número 2, abogado, porque el abogado precisamente va a ver los exacto. contratos, va a revisar que todo esté en orden y si él ve algo que nosotros que somos inocentes y artistas y nos gusta todo Exacto. amamos el arte y etcétera, pues no vemos la malicia de las personas, esa es la verdad, ¿no? Y que en cierto caso él se va a encargar de la cobranza, ¿no? Sabes que Exactamente. yo ya te lo dejo a ti y tú contrata al gestor de cobranza o haz lo que tengas que hacer, visítalos, mándales citatorio, lo que sea, y ya es tu bronca. Exacto. Totalmente de Entonces, acuerdo. sí, sí prioricen eso. ¿Quieren poner una empresa de software o de videojuegos? Un contador, un abogado e incluso yo hasta diría que una tercera persona, alguien que haya estudiado una carrera en negocios, que les diga cómo vender su trabajo, cuánto cobrar por su trabajo, porque no sabemos, luego así, híjole, pues cuánto la hora, cuánto el proyecto, no, Exacto. pues no sé, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que lo he dicho muchas veces en las universidades donde se enseña desarrollo de software y videojuegos, que no nos dan materias, o sea, dicen, es que se les dio la materia de emprendimiento, sí, pero no es lo mismo a tener una materia de finanzas, a tener una materia donde Exacto. digas, bueno, ¿cómo cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Por qué debo de cobrar esto? ¿No? Entonces, lo vas aprendiendo a la mala, malbaratando tu trabajo y ya después lo vas entendiendo, ¿no? Hasta que ya empiezas a medio cobrar bien. Entonces, pues ese fue yo el descalabro que tuve con la empresa, Oscar, y ya de ahí pues he estado más enfocado en Video Games Pues Academy, descalabro y no, como tú. porque digo, son 2 millones de pesos que muchos estudios de videojuegos ya los quisieran, que ya hubieran querido ganar eso y que todavía están ahí, picando piedra y que yo espero y yo sé que muchos estudios de México lo van a lograr, eh, insistiendo y siguiendo, pero pues todavía es complicado como lo mencionas. Pero además de eso, yo estoy seguro que toda la experiencia que te dejó esos clientes y esos muchos años que te dedicaste a Mars Game, lo aplicaste a Video Games Academy. Porque ahora que tú ya das clases y que ahora que estás llevando tu propia academia, es algo que tú puedes transmitir a tus alumnos pues sí, a toda la gente que trabaje contigo, de decir, a ver, no les estoy hablando de la teoría, les estoy hablando porque ya me pasó. Totalmente, totalmente. Y creo que eso es algo que falta mucho como en las instituciones educativas, Oscar, y de hecho lo platicábamos, ¿no? Con la gente de Game Effect MX, que recién egresados te dan clases, ¿no? Cuando tú necesitas a alguien que ya estuvo en Que la ya se haya industria, dado que los ya le fregadazos. trabajó, sí, que ya le trabajó a clientes. Y esto lo digo muchas veces, Oscar, porque
no es lo mismo. O sea, no es lo mismo a decir, es que yo, Pancho Pérez, salí de la escuela y me dediqué a hacer mi videojuego y lo publiqué después de 5 años y tengo experiencia. Sí, o sea, sí tienes experiencia de 5 años, pero no es lo mismo estar en una empresa, porque en una empresa tienes fechas, tienes calidad, tienes que seguir los requerimientos del cliente, o sea, tienes que adecuarte a las necesidades de una empresa y de un cliente para sacar adelante los objetivos empresariales. Entonces, muchas veces se van Totalmente. con la finta, tanto ahora sí vamos a decir, los indies que creen que saben hacer juegos, pero nunca han hecho juegos para un Ujú. cliente, o los doctores en desarrollo de videojuegos que se le han pasado teorizando sobre los videojuegos. Y yo les digo, ¿quieren realmente decir que pertenecen a la industria? Háganle un videojuego a un cliente, al que quieran, aunque sea un cliente chiquito, porque esos güeyes te van a presionar, te van a exigir, te van a estar escribiendo mensajes a las 2, 3 de la mañana, te van a quitar tus fines de semana, de verdad van a tener un rigor fuerte y entre más grande el cliente o la empresa, que sería tu cliente, son unos hijos. O sea, no quiero como extenderme más en esta parte, pero nosotros tuvimos unos clientes también de la institución azul con blanco del carnerito que ya habíamos dicho. Pues a estos cuates, Oscar, les hicimos el proyecto y también es, oye, ¿y cuándo nos vas a pagar? En 6 meses. Y yo decía, oye, ¿cómo? Pues es que así son nuestros tiempos. Le Tenemos digo, no me tiempos de... jodas. Entonces, Sí. eso también pasa, que muchas veces un cliente grandote, tú dices, no, con este cliente, pues si son los más millonarios de México, pues ni modo que no me paguen luego, luego. No, se tardaron casi 6 meses en pagarnos, Oscar. Ujú. Entonces, tú necesitas tener el recurso económico de solventar los gastos de la empresa, de toda tu gente, y aguantar el madrazo de 5 meses hasta que te paguen, ¿no? Y así te la hacen muchos clientes. Fue por eso que yo le decía a mis socios, ¿sabes qué? Me tienen hasta el gorro, Y, que se y vayan al diablo todos. justamente de eso, como digo, también está esa disyuntiva, bueno, no disyuntiva, como debate de los estudios indie, porque tenemos, tú lo debes saber, el típico estudio indie que dice, no, es que no vamos a desarrollar videojuegos para clientes, porque eso es como venderse, eso es como del diablo. Nosotros Ujú, queremos hacer nuestro arte, nuestros videojuegos. Nosotros vamos a vender solamente nuestros videojuegos y de eso vamos a vivir. Y nosotros nunca le vamos a hacer un juego a un cliente porque eso es venderse a otros. ujú. Y hay otras empresas que dicen, no, ¿sabes qué? Pues nosotros sí vamos a hacer servicios porque si no, no subsistimos y tenemos que sobrevivir. Y hay otras Sí, empresas hay otros estudios que lo ven mal, lo ven como, te vendiste, ¿no? Te fuiste al lado oscuro. sí. En tu caso, ¿cómo fue la decisión de decir, no, yo sí voy a hacer servicio al cliente y me vale? Fíjate que eso es muy interesante, e incluso muchas veces yo pongo el ejemplo de, bueno, antes de irme a este ejemplo, considero que lo más rápido, Oscar, para poder tener ingresos como empresa, sí es tener clientes, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuál es el problema de tener estos clientes? Obviamente, pues que necesitas darte a conocer. Necesitas Claro, tener un medio, una forma de darte a conocer en los medios para poder hacerlo, ¿no? y tienes que tener Hay, un hay ciertos- portafolio también, sí, 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 es correcto, o para sea, que los necesitas clientes tener confíen de que sabes hacer las cosas, porque si no, si no, exactamente. ¿cómo? De hecho, si me lo permites, te voy a pasar Chale, el, chale. el reel que fue el último, ¿eh? O sea, obviamente está desactualizado, pero como bien dices, y creo que es un muy buen ejemplo para la gente que dicen, bueno, es que cómo vamos a dar a conocer nuestro trabajo. Pues aviéntate un reel, ¿no? Aviéntate un reel. A ver, aquí te lo voy Dale, dale. a compartir. Enlace. Te lo voy a dejar aquí en nuestro WhatsApp. Ujú, Y este video concentra pues varios de los proyectos que hemos hecho, ¿no? ujú. Ahí para que a ver si le gusta a la gente ya cuando lo puedan ver.
Igual si le quieres quitar el sonido. Ponemos bajito. Entonces ahí, digo, es el último logo, ya un logo mucho más moderno, ochentero. Y bueno, ahí yo empiezo a mostrar, ¿no? Nosotros hacemos juegos de acción, hacemos diseño de niveles, esos son juegos, imágenes de Quantum Nightmare. Posteriormente también hemos hecho cómic digital interactivo. Este es uno de los juegos más bonitos que tengo, el de Cherry Star, que es un juego pixel art tipo arcade. Dicen A que mí me ese gusta logo le mucho, recordó mucho. a los de DJs. Ándale. Ese es, y de hecho está construido como un runner infinito, que es, pues, tú sabes, ¿no? De los juegos más sencillos, entre comillas, aunque sí tiene su grado de dificultad y de hecho sí tiene alguna especie como de fakeo de niveles. También beat'em El ups. escorpión dorado. Fíjate, ahí nosotros hicimos un juego beat'em up, pero también se le buscó tratar de vender la idea al escorpión dorado, cosa que pues no ¿No? pasó. También, no. También hicimos juegos de naves, ¿no? Ese es ya más juegos tipo arcade de navecitas. Esos juegos me gustan. Obviamente ya ves que son bien difíciles ese tipo de Sí. juegos. También tuvimos la idea con una agencia de animación de Perú hacer un juego de los Caballeros del Zodiaco como de golpes. Órale. Este juego es igual, el tipo Quantum Nightmare, pero este es como un tipo shooter sobre rieles. También estaba divertido. Un juego de terror que fue el hechizo de la bruja. Se presentó, creo que aquí fue donde nos conocimos. Lo Exacto. presentamos en Campus Party cuando nos conocimos, Oscar. Exacto. Eso sí lo. Y bueno, también, ¿no? Cómo es la acción de terror en primera persona. Aquí te vas echando una bruja, entonces tienes que ir investigando un lugar desconocido. Tiene como toda la fórmula clásica de juegos de terror. Un poco igual de narrativa, igual de cómo es el storytelling. Este es Cherry Star, el personaje que vimos hace rato. Pero este es un juego de naves con la chava esta de cabello negro morado. Y yo siempre quise hacer un juego de naves que tuviera varias perspectivas, entonces fue el pretexto de Darkberry, así se llama el juego. Y ahí está el juego, en tercera persona tipo Tipo Star Fox, Fox. Ajá. tipo Star Fox. Luego la cámara se mueve en top, como el primer juego de naves que viste de arcade, pero ahora sí que de Pero izquierda a derecha. Y horizontal. luego lateral, Órale, órale. también lateral. Y luego nos faltó ahí una cámara adentro de la nave. Donde está el piloto. Ajá. Juegos de caballeros contra dragones. Ese es un juego que queríamos hacer educativo también. Pixeland, con dos personajes que hemos tenido desde hace muchos años. Juegos para eventos pues sí, como eventos o torneos. Ese es un juego de cartas. Este es un shooter muy simple donde le disparas a los enemigos. O sea, estos eran como juegos para empresas muy sencillos, ¿no? De destreza, de velocidad. Este fue con motivo, bueno, este es un como remake del juego que hicimos contra el coronavirus, pero pues aquí eran como fantasmas, ¿no? Este fue uno de los primeros juegos también que hicimos, Chippy, que es el Flappy Bird. Es el Flappy. Pero aquí puedes chocar con todos. Aquí rebotas como loco. Fíjate, este juego lo hicimos allá para el Campus Party para pilar pizzas. ¿Te acuerdas? La típica torre de pizzas que se hacían. La torre. Entonces, a ver, ¿qué tan grande haces ahí la estaba el torre? Jesus. Sí. Juegos de biología. Ese juego era un juego de biología donde podías tú identificar vertebrados, invertebrados y irlos seleccionando conforme un reloj a contratiempo. Aquí te daba la información de distintas partes del cuerpo. Aquí los ovíparos, los vivíparos. Aquí otro juego inspirado en Angry Birds, que también era con el pollo y el gato. ¿Cuántas personas trabajan en Marscape? Pues fíjate que era por proyecto. O sea, en realidad éramos como 4. Todos eran como freelance y los ibas. Todos eran, exacto. Todos eran freelance. O sea, había proyectos donde a veces éramos 15 o a veces éramos 4, ¿no? Mira, pues ahí está el Viruses Shall Not Pass.
Este es el de Chillmew, un juego que ya salió de alumnos de Video Games Academy, que los apoyamos para que hicieran su proyecto de O sea, videojuego. en este fungieron como publisher, algo así. Exactamente. Y pues ahí terminamos, ¿no? Órale, qué chido. Abrimos con Mars Games, terminamos con Video Games Academy. Entonces, pues sí, a grandes rasgos eso fue lo que estuvimos haciendo durante estos 10 años y era una cosa que quería comentar también. Muchas veces me han preguntado mis alumnos, Oscar, me dicen, oye, Marco, ¿cuánto tiempo es eh, lo mínimo que uno debería de invertirle en un emprendimiento o en un proyecto? Y yo escuché esto, la verdad no me acuerdo dónde, pero lo adopté hace ya muchos años, que decían, primero tú debes, o sea, si tú tienes una idea para emprender, tenla en tu cabeza 10 días. Durante 10 días trabájala, revísala, ve cómo podrías hacerla viable y date cuenta si sí puedes o no puedes. Y ya, si en 10 días te das cuenta de que esto no va a jalar, Ya, bye. desecha la idea. Si tú después de esos 10 días te das cuenta de que sí, inviértele 10 meses. 10 meses. Entonces, en esos 10 meses te vas a encontrar con muchas dificultades, de ver de qué forma puedes monetizarlo, si te vas a encontrar con algún socio, algún cliente, algún inversionista, o sea, cómo lo puedes llevar a cabo. Y es más, si ya lo emprendiste, aguantar esos primeros 10 meses, ¿no? Y al final, el último punto es, manténlo durante 10 Ay. años. Y ese sí está muy cañón. Sin embargo, eso fue con lo que hicimos para Mars Games. De hecho, ves que ahorita que lo pusiste era el 10º Décimo aniversario. aniversario. Entonces cumplimos 10 años y cuando cumplimos 10 años, pues nos sentamos, mi socio y yo, que es el principal que he tenido desde el 2014, y le dije, a ver, ya pasaron 10 años, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Y él me dijo, pues sí, y le dije, pues no, yo ya no quiero. O sea, la verdad es que ya no, creo que podemos aprender más, podemos desarrollar más cosas, pero después de estos 10 años yo ya no estoy como en la disposición de seguir con este desgaste, ¿no? Tan grande. Entonces ahí decidimos ponerle pausa. Y le dije, ¿sabes qué? No vamos a matar a la empresa, por supuesto que no la vamos a matar, pero sí quiero que le pongamos pausa, ¿no? Y lo mismo está pasando con Video Games Academy. Este año, en septiembre de 2025, cumplimos 8 años, Oscar. Entonces, Wow. próximo año cumplimos 9 y 2027 estaremos cumpliendo 10 años. Entonces, en ese punto vamos a también determinar si seguimos o no. Yo en este punto de mi vida te puedo decir que sí vamos a continuar y de hecho con más fuerza, por lo que platicamos con la gente de GameFX. Lo que queremos hacer es llevar a la academia de videojuegos a convertirse en una universidad. Eso es lo que queremos. Y pues ya veremos, porque si sí me aviento, Oscar, pues es aventarme otros 10 años por lo menos, ¿no? Del Híjale. 2027, Tan, tan. 2028 hasta el 2038 a ver qué pasa, a ver cómo nos va, ¿no? Pero sí está, sí es una decisión complicada porque sí no soy del estilo de gente que te diga, voy a hacer esto, ay, no, ya no, es que no me gustó, es que está muy difícil, no, o sea, si yo inicio algo, Lo vas a terminar. lo, lo termino y para mí los ciclos de 10 años es como darle fin y definir si le sigo o no le sigo, ¿no? Entonces, como te decía ahorita con Video Games Academy, sí tenemos esta idea de que sea continuar unos 10 años más, otro ciclo de 10 años, pero no sabemos. Bueno, ahorita yo digo que sí, en 2 años veremos, ¿no? ¿Cómo ves, Oscar? Excelente, excelente. Oye, y platícanos, ¿cómo estás trabajando en esto de Mars Games? Resulta esto ¿Mm? del cliente fallido. ¿Y Ujú. cómo nace la idea de crear Video Games Academy? O sea, tú detectas este nicho de mercado, tú dices, estaría bueno poner una empresa así, ¿cómo surgió? Fíjate que eso también estuvo muy interesante. Yo empiezo a dar clases, Oscar, en 2014, 2015, sin mucha idea, la verdad, por necesidad, porque yo no tenía dinero para sostener mis gastos diarios. Me contacta la gente de
de la Universidad Azul con Blanco y me dicen, oye, pues, necesitamos un maestro en videojuegos, ¿nos podrías dar clases? Y yo así de, híjole, pues nunca he dado clases. O sea, me gustaba mucho hacer exposiciones en la escuela, pero dar una clase no, sí se me hacía como complicado, ¿no? Entonces me dijeron, mira, pues anímate, te podemos pagar tanto, vendrías tales días, y también queremos que les des servicio social y prácticas profesionales a los alumnos en tu empresa. Y yo decía, mi empresa, pues si somos 5, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que ni a empresa llegamos, ¿no? Y yo muchas veces pensé en decir, no, ¿sabes qué? No, pero dije, bueno, me voy a aventar, o sea, total. Y te digo que creo que es una de las... de los muy buenos aspectos de ser aventado y ser Ujú. ignorante en el buen sentido de la palabra, de decir, pues, Estar aventado. ¿qué mal podría pasar, no? Ujú. ¿Qué de malo Me podría podría pasar? Y yo malir creo que, sal. exactamente, y sabes que creo que también el punto es que yo siempre he tratado de ser una persona positiva, Oscar. Siempre, o sea, siempre trato de ver qué bueno puede pasar y no todo lo malo que podría pasar, ¿no? Entonces, busco enfocarme en cosas que pueden darse de manera positiva antes que en las negativas, y pues aventado, ¿no? Al final. Eh, entonces dije, bueno, empiezo a dar clases, el mismo director de carrera de arte digital, que después sería el director de sistemas computacionales de esta universidad, nos hacemos grandes amigos, nos hacemos socios, que es Joe, y y en ese punto, eh, fíjate, aquí voy a, te voy a dar otra exclusiva, Oscar. Dale, Esta dale. me quería esperar, pero no la voy a dar tan completa, pero sí la voy a dar, ¿va? Resulta que se llevan a Joe a una escuela española llamada Coco School, México. Se lo llevan, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Me están ofreciendo una muy buena lana y me voy a ir para allá, un tiempo aunque sea. Y le digo, va. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, pues bueno, ellos quieren que haga la ingeniería en videojuegos, la licenciatura en arte digital, la maestría y creo que la especialidad. Y necesito que te vengas conmigo para que me ayudes a hacerlo. Y le digo, no, güey, pues es que sí irnos a Ciudad de México y está bien lejos. Y yo, la neta, qué flojera. Y me dice, no, güey, nos vamos diario juntos. Nos vamos en mi carro. Y yo dije, ay, bueno, órale, va. Y ya, nos lanzamos, ¿no? Eh, Estuvimos allá casi 2 años, montamos precisamente, ¿no? La ingeniería, la licenciatura, la maestría, la especialidad, sacamos los rebúes, hicimos todo lo necesario para tenerlo ya listo. Nos dicen, Oscar, ¿saben qué? Necesitamos que además de haber hecho esto, eh, llenen las carreras de alumnos. Y fue empezar a ver qué rayos era el marketing educativo, cómo se maneja, cómo hacer publicidad en redes sociales, o sea, cosas que todavía ni siquiera estaban como escritas en Ujú, libros, ujú. pues tuvimos que empezar a ver cómo lo hacían pues las grandes instituciones para medio tratar de copiarles, ¿no? Total que lo hacemos, les llenamos los grupos, Oscar, y en 2017, me acuerdo perfecto, finales de mayo, principios de junio, tenemos todo trabajando como reloj suizo, Ya habían empezado clases y todo. ya teníamos Ustedes contrataron clases, maestros, todo. todo. O sea, nosotros hicimos absolutamente todo. Y ya cuando estaba todo montado, llegan y nos dicen, ¿saben qué? Se tienen que ir. Y así de, ¿por qué? Pues es que están haciendo mal las cosas. Andy, Ah, chinga, a ver, tú desde tu ¿dónde están tus KPIs? A ver. ignorancia, sí, a ver, cuéntame por qué lo estamos haciendo mal. No, pues miren, aquí están los abogados y si no agarran sus cosas y se largan, va a haber problemas. Así, Oscar. O sea, Pero, ¿cuál era fuerte. el- la El acusación? pretexto, la acusación fue que, según ellos, cuando estábamos haciendo esta publicidad para llenar los grupos, hicimos un par de fiestas. Y fiestas chidas. De hecho, hicimos una fiesta donde nos relacionamos con Riot Games, Ciudad de México. Invitamos a la gente de Riot Games y fueron, Oscar. Haz de cuenta que los trataban como divas. O sea, los chavos, ay, a mí me encanta tu juego. Y eran dos, era uno de recursos humanos y el otro estaba en el área de arte. Pero tú sabes que en México
no se hace absolutamente nada del videojuego. Eso se Claro. hace en Estados Unidos. Acá se hace, de cierta manera, la difusión del juego, de la marca, se hacen eventos, activaciones, Ujú, bla, ujú. bla, bla, ¿no? Pero, pues sí, sí fueron. Y como la escuela estaba bonita y estaba bien montada y estaba en Roma Norte y todo, pues obviamente se sintieron muy, muy nice, ¿no? De estar ahí con nosotros. Y dijeron que supuestamente durante ese evento se habían robado cosas, ¿no? Y yo les dije, a ver, si todos los grupos estaban cerrados, o sea, todas las áreas de salón estaban cerradas y estábamos en un área común todos, pues prácticamente ahí conviviendo, pues ¿de dónde salen con que se robaron cosas? Es que se robaron cosas y se van, ¿no? Pero aquí el punto, o sea, la realidad, Oscar, era que ellos querían que les montáramos el negocio Y para luego darnos una ya. patada y quedarse ellos ya con el negocio trabajando. O sea, esa era la realidad, ¿no? Al Sí. grado de Muy que mal Coco nosotros, School. perdón, Muy mal Coco School. sí, al grado, fíjate que nosotros, incluso la ingeniería, Oscar, nosotros pensábamos que debía de tener una base bien sólida de matemáticas, de física, para poder hacer buenos ingenieros en programación. Pues cuando nos dieron nuestra patada, acomodaron, haz de cuenta que rebajaron la ingeniería y la convirtieron en una licenciatura en desarrollo de software. Es decir, le quitaron las Las matemáticas. matemáticas. ¿Por qué? Porque la realidad es que es más fácil Sí, exacto. venderla La gente se que una ingeniería. asusta La cuando gente, escuchan sí, ingeniería. sí, dicen matemáticas, no, gracias, ¿no? Es lo primero que te preguntan Sí, en una claro. carrera de videojuegos. ¿Hay matemáticas? Sí, hay, no, entonces no. Lo que no entiende la gente es que las matemáticas es lo que te da Es el las bases para pilar. ser un buen, exactamente, es el pilar de un buen programador y el programador o programadora va a ganar un barote, pero necesitas de esos conocimientos porque si no eres del montón, ¿no? Entonces, rebajaron todos los contenidos que nosotros habíamos desarrollado y en ese punto, Oscar, yo, bien molesto, le dije a Joe, ¿sabes qué? Deberíamos de ser nuestra propia escuela de videojuegos. Y me acuerdo perfecto de esa conversación porque él así estaba bien enojado y me dice, yo siempre he pensado en una academia de juegos. Y le digo, pues fácil, Así. Video Games Academy. Pues órale, así nació, Oscar, así de la nada. De inmediato tenemos un gran amigo que es diseñador gráfico y le dijimos, ¿sabes qué? Nos juntamos con él, unas chelas, queremos un logo para Video Games Academy. ¿Cuál es el concepto? Y de hecho ahorita aprovechando que lo tienes ahí en pantalla, pues son tres, ¿no? El azul representa al alumno, el rojo representa a todo lo que es la academia y el triángulo gris a la industria nacional e internacional. Es decir, que para que haya un desarrollo de videojuegos, por lo menos en México, debe de estar totalmente definido cuál es el papel del alumno, cuál es el papel de la institución y cuál es el papel de De las la industria. empresas para que esas tres cosas funcionen y se consoliden. Por eso el triángulo gris tiene 3 puntos, digamos que es como reiterativo, ¿no? Que son esas tres cosas las más importantes. Y pues ya, así empezamos, rentamos un lugar por el centro histórico de la Ciudad de México, empezamos con diplomados, cursos, talleres, masterclasses, O sea, etcétera, la etcétera. pensaron física, entonces, desde un inicio. Claro, era 2018, 2017, o sea, lo de la pandemia era impensable, ¿no? O sea, no se concebía en ese momento tener una academia totalmente online. Sin embargo, sí lo teníamos ya pensado. Yo le decía, oye, pero es que mira Platzi, mira Udemy, Exacto, mira Creana, exacto. mira Doméstica. Y digo, deberíamos de hacerlo todo digital. No, es que es mucho trabajo. Le digo, bueno, ya. Llega la pandemia y es cuando le digo, o lo hacemos o aquí nos morimos. Pues lo hacemos, ¿no? Entonces cambiamos todo el formato a un formato totalmente online. Y no, hombre, Oscar, crecimos un 750%. O sea, Obvio. fue un madrazo totote. Yo no sabía ni qué hacer. Tuve que contratar así de emergencia más maestros, robustecer la plataforma para contener los videos.
atención a los alumnos, tener más gente que los estuviera apoyando en sus dudas, o sea, se me salió de las manos, ¿no? Se me salió de las manos tener tanta gente. Lo que hice fue crecer a la academia de tal manera que pudiéramos sostener tantos alumnos y pasa algo que tampoco habíamos imaginado, pero que era como natural o lógico, que en el momento que se acaba la pandemia, nadie quiere seguir encerrado en su casa, todos se salen y nos quedamos sin alumnos. Nos quedamos sin alumnos y el crecimiento se fue prácticamente a cero. Pero Crecimiento sí, de porque cero. su formato es, o era, no sé si todavía es, pero es online en vivo, ¿no? Es O correcto. sea, es virtual, pero es Totalmente. en vivo, no es a tu ritmo. Exacto. Sí, y de hecho eso, desde nuestro estudio y desde nuestras consideraciones, es lo que realmente da valor a nuestra propuesta como academia, el decir, te tienes que conectar, o sea, te tienes que conectar a tal hora a tu clase para que todas tus dudas las puedas solventar en vivo con el profesor, porque si lo hacemos con videitos, pues nos convertimos en la calca de las otras 10 que ya existen, ¿no? Ujú. Entonces, ese era vamos a decir, como el diferenciador que nosotros teníamos. Y fíjate, curioso, yo me metí a la maestría, Oscar, porque, y creo que esto puede ser como una llamada de atención para los empresarios en México, ¿no? Yo empecé a tener este crecimiento gigantesco de la academia y yo empecé a tocar puertas con gente de universidades, ¿no? Oye, me está pasando esto, ¿qué hago? O sea, ¿cómo crezco? ¿Cómo enfrento esta situación? No sé, no tengo tiempo, yo no conozco. O sea, empecé a obtener puro rechazo, ¿no? Entonces luego dicen, es que cuando ya tienes tu empresa, búscate un mentor. Pues sí, Ajá. pinches mentores. O Pues, sea, la ¿dónde realidad es que, está? ¿dónde están? O sea, no te Entro a pelan. mentores.com o qué chingados. Exactamente. Y de hecho, antes de que te lo vayan a decir en los comentarios, es que les debías de pagar, yo les ofrecía dinero. Yo le dije, oye, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo para que me mentores y me digas qué tengo que hacer? Nada, Oscar. Nada, o sea, pero de verdad, yo sentía más que el que me dijeran que no tenían tiempo, sino como guardarse su conocimiento y no querer brindar ningún tipo de apoyo ni darte la información que tanto les ha costado, no te la daban, ¿no? Como Ujú. si les fuera a pegar Como si ahora sí fueras a que como si Video competirlos, Games ¿no? Academy Ajá. les fuera a competir cuando tenían escuelas de cualquier otra cosa menos de videojuegos, ¿no? Entonces, esa necesidad, Oscar, fue la que me orilló a entrar a una maestría. Entonces, ¿Estudiaste meto mi maestría tema de de qué? estudio, ¿De negocios es, internacionales o...? es una maestría en diseño estratégico e innovación empresarial. Mm. Como tema de estudio, Video Games Academy, caso de estudio. Entonces, aquí el objetivo era conocer la propuesta de valor de Video Games Academy y saber cómo comunicarla a todas las personas a través de las redes sociales. Entonces, fue para mí un tanto triste, debo de decirlo, que yo me metí a la maestría buscando conocimiento para crecer más la academia y cuando se muere la pandemia, que digo, qué bueno, porque nos Sí, sí, traía sí, a sí. todos muy fregados, ¿no? Se va la pandemia y entonces el conocimiento que yo obtuve en la maestría más bien fue para darle aire a Video Games Academy y que no quebrara. O sea, fue reunir información de tal manera que yo pudiera sostener a la academia y que no se me muriera, ¿no? Mm, También fue muy importante la maestría, Oscar, porque como yo hice un caso de estudio interno con alumnos, exalumnos, gente que estaba interesada en entrar con nosotros, me di cuenta en mis entrevistas y mis encuestas haciendo una investigación de método cualitativo, que eh, bueno, desafortunadamente yo decía, yo le quiero quitar mercado a las escuelas privadas, a las escuelas de élite, pero Por la eso no te realidad es que ayudaban. exactamente por eso no me ayudaban. Pero yo me di cuenta que lo que tenía como alumnos era gente de bajos recursos. Era gente que no tenía dinero, era gente que apenas tenía posibilidad de medio poder estudiar algo, ¿no? Que pudiera de alguna manera sacar adelante a esta persona.
Entonces, para mí fue como, en algún momento incluso hasta lo medio quería negar, ¿no? De decir, no, es que cómo mis contenidos los voy a dar baratísimos, ¿no? No lo concebía Ujú. y dije, pues ni modo, y aquí entra algo que dijiste al inicio, que de hecho hasta lo anoté, dos cosas, ¿no? La constancia y el apoyar a las personas. Entonces, cuando me di cuenta y me desprendí, si quieres verlo así como de este ego, de decir, es que yo quiero ganar mucho dinero y decir, y si cambio, quiero ganar mucho dinero, quiero ayudar a muchas personas, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, hablé con Joe. Joe también estuvo como muy, al Mm, principio, muy rígido en esa situación y le dije, güey, vamos a ayudar a la gente. O sea, vamos a cobrar lo menos posible con lo que apenas podamos operar a la academia. ¿Y cuánto es eso? Y le digo, bueno, pues si nuestro bootcamp está en 55,000, vamos a dar un 90-95% de beca y pues apenas les vamos a cobrar 5,000 pesos durante 9 meses, ¿no? Por ejemplo. Y él estaba, no, es que no manches, es imposible, así no podemos seguir. Y le digo, es que sí, sí se puede, pero apelas necesitamos. al volumen, ¿no? Apelas al Exactamente, volumen y no tanto al costo. exactamente. Entonces, aquí lo que le digo, mira, una escuela de élite tiene en su carrera de desarrollo de videojuegos, en una generación tienen a 15 personas, Oscar. A lo mucho. A A lo veces mucho son 15 seis, personas. siete. Ajá. Entonces, si nosotros nos vamos a ayudar al mayor número de personas, nosotros podemos lograr que esto se sostenga y no, y de hecho lo había dicho con la gente de Game Effects, no pedir una colegiatura, pedir un costo de recuperación mensual para sostener la plataforma, pagarles a los maestros, pagarnos algo que a nosotros nos ayude a vivir y hasta ahí. Y sí se puede, porque al final, si lo hacemos, como bien dices tú, por volumen, pues va a ser tanta gente que vamos a tener lo necesario para ofrecer pues toda un ecosistema académico que sea robusto y que les dé las herramientas, ¿no? Claro. Entonces, ya, bueno, repito un poquito lo que dije la otra vez contigo y con la gente de GameFX, que es ofrecer estas ingenierías a futuro, estamos hablando de 1 o 2 años, donde se puedan conectar online, donde ellos puedan aprender desde la comodidad de su casa, con que tengan internet y una computadora, ya la hicieron, ¿no? Y algo bien importante que creo que es la parte disruptiva de lo que pretendo hacer y que le decía a Joe y que estamos viendo de qué manera. Y le digo, siempre está la frase graciosa en México de que hay talento, solamente Solo falta falta apoyarlo, apoyarlo. ¿no? Entonces le digo, ¿qué pasaría, Joe, si nuestra promesa como academia de videojuegos con estas nuevas ingenierías es, yo me comprometo a desarrollar tu proyecto cuando salgas o termines esta carrera universitaria? Es decir, yo te voy a dar trabajo solo si desarrollas un proyecto que yo voy a financiar. Es decir, como si yo fuera el Convertirte en una propio incubadora, publisher. ¿no? Exactamente, como si fuera un publisher incubadora de mis propios alumnos. Sí, claro. Y tú puedes decir, a ver, vamos a hablar de un número así loco, ¿no? Tienes 1,000 alumnos, ¿cómo vas a incubar 1,000 proyectos? No, espérame. Primero voy a poner ciertas, Se vamos a hace una decir, parámetros, curaduría. ¿no? Una curaduría exacta, Sí, porque no es lo claro. mismo, Oscar, de decir, ay, pues es que nunca falta, ¿no? Nunca falta el chavo que va a la escuela y se hace güey y no hace las cosas, no hace tareas, no se presenta y va con puro 6. O sea, perdón, pero donde yo sí puedo hacer una curaduría, es decir, yo voy a apoyar a la gente de 10, yo voy a apoyar a la gente que tenga los mejores promedios y a ellos les vamos a apoyar sus proyectos con la incubadora de proyectos y los que tengan malas calificaciones, pues ni modo, muchachos, ¿no? Entonces necesitan también ganárselo porque la vida es así. O sea, Claro. desafortunadamente la vida es una competencia de todos los días, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos buscando es eso y no es tan extraño, Oscar, porque al final nosotros con Games Vector, que es la incubadora que tenemos, pues tenemos ya más de
6 años con ella y solamente es desarrollarle más Claro. capacidades, ¿no? Para poder apoyar a la gente. Entonces, ahorita estamos como en esa parte detallando, afinando las carreras, afinando los objetivos, sobre todo al futuro, donde la gente necesita saber inteligencia artificial, cómo poder construir proyectos a futuro, ¿no? Tener como este pensamiento futurista de decir, bueno, ¿qué va a ser tendencia no ahorita, sino en 6 años o en 5 años? ¿No? Tal Porque de qué cual. sirve que yo empiece a trabajar algo ahorita que voy a terminar en 5 años y a lo mejor ya a nadie le va a interesar, sino cómo poder saber, cómo adelantarme a las tendencias tecnológicas, ¿no? Entonces, pues es algo que, de hecho, no sé si te había comentado, Joe ahorita también ya terminó su doctorado en ciencias computacionales. Qué Creo que chido. está relacionado a la inteligencia artificial y ese es el punto, ¿no? O sea, utilizar herramientas muy Mezclar todo eso. fuertes exactamente, de inteligencia artificial, tecnología educativa, videojuegos, para poder hacer ingenierías que vayan prácticamente a desafiar los proyectos o más bien las problemáticas del futuro, ¿no? Ese es como el objetivo que tenemos. Y al final lo digo aquí abiertamente contigo y no faltarán los competidores que ahorita están tomando nota en sus libretitas, están grabando esto y etcétera, etcétera. Y yo lo dije en aquella ocasión, el mercado de gente con necesidad de educación Es es muchísimo. gigantesca, o sea, somos cientos de miles de personas que no tienen estudios y que tratan de entrar a una escuela pública. Entonces, el hecho de que existieran, así lo voy a decir, Oscar, existieran 100 Video Games Academy, no sería Todos tendrían suficiente. alumnos. Todos tendrían Sí, gente para simplemente ayudar. vemos esas plataformas que mencionaste y que son totalmente online, como es Platzi, Creana, Udemy. ¿Cuántos alumnos tienen cada una de ellas? Y es una cantidad abismal, o sea. Y ¿Sí? uno mismo, ¿no? Uno mismo te compras un curso aquí, un curso allá, un curso acá, y vas buscando herramientas y vas buscando diferentes puntos de vista, ¿no? Digo, en tu caso Exacto. es online en vivo, que es diferente, es como si realmente se estudia una maestría, una ingeniería hoy en día. Yo en mi Exacto. caso que pues estudié la maestría en desarrollo de videojuegos y también estuve de esa manera, ¿no? Estuve Ujú. online en vivo, o sea, Online. era tal cual, no eran videos ni mucho menos. Eh, me causó curiosidad cómo estaban, bueno, estabas trabajando de maestro. De repente Ujú. Joe te dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Coco, pásalo de Coco. Y de ahí surge Video Games Academy. Todo el conocimiento que sacaron de la parte de crear la estructura de ingeniería y demás de Coco, los maestros y todo esto, fue lo mismo que aplicaron acá a Video Games Academy para decir, bueno, vamos a empezar con eh, cursos, diplomados, etcétera. Vamos a poner esta oferta académica con estos maestros. ¿Cómo fue esa curaduría al principio? Ok. Normalmente, Oscar, por ejemplo, para hacer una ingeniería o una licenciatura, lo que es necesario, y de hecho te lo pide la gente, ¿no? Porque consideran que si no se tiene es como una escuela chafa, es el famoso REBOE, Ajá, ¿no? sí, 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 O de la SEP. el permiso. Entonces, cuando tú buscas hacer una o construir un contenido con base en lo que te está pidiendo la Secretaría de Educación Pública, sí tiene que ser a través de un REBOE. Claro. Hay varias formas, ¿no? No digo, no las voy a como comentar todas, pero hay una muy importante que te dicen, bueno, si tú lo que vas a construir como mapa curricular de una nueva ingeniería en desarrollo de videojuegos, debería de parecerse algo a una que ya exista, Ujú. para saber que pues tampoco estás haciendo algo como Sí, muy raro, ¿no? Sino que ya está como aprobado por nosotros y que obviamente va a haber ajustes de tu lado. Esa es una. Y la otra que va de un poco de la mano de cómo nosotros lo construimos, y lo digo aquí abiertamente para que tomen nota los competidores y hagan las cosas bien, es
toquen la puerta de las empresas. O sea, neta, Oscar, ¿Qué no sean necesitan, tan no? pinches huevones. Se necesita, o sea, vayan a las empresas y digan, oye, ¿qué habilidades necesitan los alumnos para que los puedas contratar? No lo hacen, Oscar. No lo hacen, te lo juro por Dios, no lo hacen. O sea, no se dan el tiempo a eso. Sí te puedo decir que universidades de élite, las que ya hemos comentado, élite Ujú, ujú. de mensualidades de 50,000 pesos para arriba, esos cuates sí van y se meten a las empresas y preguntan, oye, ¿qué habilidades o competencias requieren los alumnos para que me los contrates? Ah, pues son estas. Pero sobre todo, y voy a decir una pública porque yo sé perfectamente, en la Autónoma del Estado de México hacen ese proceso de una manera lentísima, pero lentísima así de que, No. como paso de tortuga, medio ven que empresas, ven si hay gente que los apoye, que les diga, y si sí, medio sacan algo de No hay información. presupuesto. Sí, no hay presupuesto, no hay tiempo, no hay quien lo haga, y Ni una vez que ya ganas. lo tienen, Oscar, medio construyen el mapa curricular nuevo, Ujú. y ese mapa curricular, vamos a decir, se ejecuta o se implementa 1 o 2 años después de haberse hecho. Entonces tú Lo- dices, oye, te tardaste una eternidad en armarlo. Y una vez que lo armaste, te tardaste todavía el triple de eternidad en implementarlo ya en los Y a lo planes de mejor ya estudio. O sea, cambiaron las habilidades que se necesitan. exactamente. Y de por sí ya los chavos de primer semestre vienen con 3, 4 años de retraso en esos contenidos. Y luego se van a tardar otros 4 años. O sea, prácticamente ellos saben, salen de la universidad sabiendo cosas con un retraso de hasta 8 a 10 años. ¿Cómo es posible? O sea, hay cosas que no cambian. Sí, hay cosas que no cambian. Las matemáticas no cambian, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero el punto es herramientas de software, inteligencia artificial, Versiones. eh, o sea, todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, realidad virtual aumentada, pues todo eso no Claro. lo toman en cuenta, ¿no? Ujú. Entonces, eso es la forma en la que ahorita nosotros estamos construyendo las cosas. Lo que sí te puedo decir que ha sido algo bueno, que al estar relacionados con universidades de élite, nos ha dado la ventaja de también tener contacto con empresas grandes, por ejemplo, General Motors. Entonces, conocemos gente en General Motors donde decimos, oye, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas para que tú me contrates un ingeniero? Ah, pues es que necesitamos todo esto, ¿no? Y casi todo, Oscar, todo es saber programación. O sea, tener un pensamiento algorítmico para resolver problemas a través de algún lenguaje de programación que ellos puedan utilizar, ¿no? Entonces, cualquiera diría, pues es que en General Motors seguro los ingenieros buenos están en Estados Unidos. O sea, sí, pero aquí en México También hay. también se necesitan. O sea, no es como que tengan un montón de gringos aquí a hacer las cosas, no es Pero cierto, estamos aquí hablando de también se ingeniería de necesitan. software, ¿no? O sea, Exactamente. no, no es que tengan game devs en General Motors. Sí, y ese es, y fíjate, ese es otro punto que yo creo con como que terminaría esta pregunta que me hiciste. El error, Oscar, y te digo, por favor, competidores que no piensan mucho, pero copian todo. Si se les da a los chavos únicamente conocimiento en desarrollo de videojuegos, los dejan desarmados. O sea, no te pueden hacer una página web, no te pueden hacer sistemas, no te pueden hacer aplicaciones, no pueden entrar a desarrollar alguna pieza de software que resuelva un problema para una empresa. Ahí es en donde está el dinero. O sea, sí están padres los videojuegos, sí, yo soy amante de los videojuegos y lo he sido casi toda mi vida, pero hay que afrontar una realidad. El mercado laboral en videojuegos en México es así, ¿no? Esa es una cosa de nada. Entonces, si se les vende a los chavos que a través de esta ingeniería ellos van a hacer su videojuego millonario, por ejemplo, véanme a Que es mí, como se ¿no? vende. Llevo 12 años queriendo hacer un videojuego millonario y no lo he podido lograr. Que habrá otros como Hyperbeard, ¿no? Que digan, pero es que Hyperbeard ha hecho puro juego millonario. Sí, pero detrás Sí. de esa empresa hay muchas cosas, mucha estructura Ah, internacional que los ha llevado a catapultarse de una no, forma y que, por ejemplo, impresionante. Kleptocats era el juego que o lo sacaban o se morían. O sea, estaban al punto de quebrar cuando sacaron Kleptocats y tuvieron la suerte, porque se necesita también una pizca de Exacto. suerte, que pegó Kleptocats y se salvaron. Si Kleptocats no pega,
A ver, Hyperbit no existiría. Exactamente, o sea, hay muchas cosas detrás. Entonces, sí, estaría interesante buscar ese porcentaje de cuántos son los videojuegos exitosos multimillonarios a nivel mundial, y te aseguro que es Mínimos. ni siquiera es el 1%, Oscar, seguramente Sí. es el 0.00 y algo, No, y con ¿no? la cantidad de videojuegos que salen hoy en día, va a ser el punto 0000. Exactamente, entonces aquí el punto es decirles a las universidades, sí enseñen a hacer videojuegos, pero enseñen más cosas. O sea, porque si únicamente Sí, se centran en enseñarles a hacer videojuegos y luego te está enseñando gente que no ha hecho videojuegos, dices, vale madres, o sea, ¿qué les estás enseñando sí, por entonces? ejemplo, aquí menciona Peter, y lo más importante, el inglés. Yo solo sé el de la Es, India María. es Está el correcto, detalle. es correcto. Si ustedes no aprenden inglés conversacional, y créanme, también nosotros como que de alguna forma nos espantamos de decir, híjole, es que necesitamos un inglés bien avanzado. Para los que saben, tanto en escuelas públicas como privadas hay 6 niveles. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Son 6 Exacto. niveles, de acuerdo al marco internacional europeo, que no sé qué. Si tú tienes B2, estamos hablando A1, A2, B1, B2, ya le hiciste, ya le hiciste, o sea, ya el C1 ya es así como súper, súper, súper avanzado como para un gerente de ingeniería que tiene un equipo de 30 personas y te lo exigen y ya te metes a clases y subes un escalón en tu nivel de inglés. Pero el B2 se enseña prácticamente en todas las instituciones públicas y privadas de México. ¿Cuál es el Correcto. problema? La pinche hueva que luego tienen los alumnos, ¿no? De querer aprender y de estarlo practicando, o sea, practicar Sí. conversación Sobre con todo otra eso. persona, ¿no? Entonces, sí, como bien dice XG Studios, sí hay que saber inglés si te vas a dedicar a los videojuegos, a la tecnología o al diseño de software. A lo mejor en otras cosas no necesitas el inglés, pero nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, pues más o menos sería eso, ¿no, Oscar? Que yo lo definiría así. No que las universidades se den cuenta que el enseñar únicamente desarrollo de videojuegos los deja, yo siento como que los deja sin una pierna, ¿no? O sea, los deja de alguna manera sin las competencias necesarias para poder entrar en otro tipo de industrias de software que incluso pudieran pagarles muy bien. Entonces, yo soy de la idea de que ahora las carreras en videojuegos tendrían que estar más dirigidas a más áreas, ¿no? Aplicaciones, sistemas computacionales, experiencias digitales de realidad virtual, realidad aumentada y videojuegos. O sea, por supuesto que videojuegos sí, pero si se cierra nada más a videojuegos, pues va a pasar lo que ha pasado en los últimos 10 años, que se ha generado una cantidad gigantesca de desempleados, ¿no? Porque ¿cuántas empresas te piden videojuegos? Pues tampoco son Em, muchas, ¿no? no. Entonces, eso es lo que yo vería, Oscar. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, justamente hablando de eso, hoy en día, ¿cuál es la oferta académica de Video Games Academy? Nos estamos preparando para todo lo que viene de estas universidades. Uno de los retos que nosotros teníamos, Oscar, era que nosotros empezamos a hacer contenidos de un mes. Luego nos fuimos a contenidos de 3 meses. Luego de 6 meses y ya ahorita tenemos como muy bien aterrizado los bootcamps que son de 9 meses. Más o menos lo que te estoy tratando de decir es que nosotros ya tenemos la capacidad académica de sostener un año completo de estudios enfocado a objetivos muy específicos. Entonces, este 2026, que ya estamos a 5 días, vamos a tener un bootcamp que va a ser de 9 meses, 400 horas para aprender a desarrollar videojuegos tanto en 2D como en 3D y se les va a enseñar Blender para hacer modelado 3D, que de hecho por ahí está, no está actualizada la página, pero es ese, de hecho tengo aquí, déjame ver si te lo puedo pasar, para ver si lo puedes mostrar a ver, espérame, Qué bonito. aquí lo tengo, aquí lo tengo. El temario. Tengo aquí el temario, te lo A voy ver, a a ver, a pasar a ver. ver si lo puedes desplegar. Y este es del Bootcamp 2026. Y ahora te lo reenvío.
¿Dónde estás, Oscar? Se supone que ahí ya te debería de haber llegado. Ujú. Entonces, ese que están viendo ahorita en pantalla es el bootcamp de este año, pero para 2026 es el temario que ahora va a mostrarles Oscar. Vamos a iniciar en febrero, vamos a terminar en diciembre y te voy a ser honesto, si yo pudiera pedirle a Santa Claus y los Reyes Magos este año, Oscar, o sea, a mí me gustaría ya en el 2027 estar iniciando con nuestras ingenierías. ¿Cuál es ahí el reto? Pues que necesitamos sacar los rebues, ¿no? Claro. O sea, ya Sí, lo quieres poner como, ahora sí, ya oficial. sí, sobre todo, digo, aquí el reto que tenemos, Oscar, y es un reto grande, el momento que nosotros tengamos nuestras ingenierías y licenciaturas, porque también lo vamos a hacer a licenciaturas, pero en otras áreas, por lo menos yo lo he estado diseñando y planeando, por lo menos necesitamos un año de publicidad, un año de estar moviéndolo, de inscribir a la gente, de ir armando los grupos. Entonces, por lo menos un año, que si tuviéramos más tiempo, un año y medio, 2 años sería genial, ¿no? Como para tener armados los grupos y poder iniciar a lo mejor ya más seguro en 2027 mediados o 2028, que no me gustaría tanto. Pero bueno, y justo ahí como está mostrando Oscar, ahí está nuestro temario. Sí, veo que tienes módulo Game Design, módulo de arte 3D, módulo de Game Development y módulo de Game Production. O sea, sí está Sí, bastante completo. fíjate que ha habido gente que luego nos pregunta, oye, Marco, pero pues puedes darme más en específico cosas, y no sé si se alcanza a ver el texto de bajito, Oscar, que pongo ahí entre Sí, ese, mira, ahí está. dice, nuestros temarios completos permanecen confidenciales para nuestros alumnos, ya que fueron creados en conjunto con empresas internacionales de videojuegos, además de ser contenidos registrados para evitar ser copiados parcial o totalmente. ¿Por qué pongo esto, Oscar? Porque te digo, o sea, Es nuestros fuerte. competidores no le piensan tantito, o sea, no tienen la capacidad de medio tratar de que su ardilla gire un poquito y proponer cosas, ¿no? Entonces, digo, bueno, ya con esto nosotros evitamos que nos roben como toda la información del temario, porque antes soltábamos los temarios completos ¿Y ya les ha y pasado luego o qué? veíamos, sí, no, pues ya tiene ¿Dónde? 8 años que nos ¿Dónde? pasa. No, Quémalos. y fíjate que no los puedo quemar porque muchos de ellos, Oscar, ya ni existen. Pues por eso. Y esta ¿Cuáles eran? es parte de lo que dices como la constancia, ¿no? O sea, Exacto. no tienen constancia. O sea, de repente ven que no llegan los alumnos con sus mentiras de nosotros te vamos a conseguir que entres a trabajar a Nintendo, PlayStation y Xbox. Tú nada más escoge, güey. Eso es una mentira, pero es una Eso mentira es así totalmente un absurdo. vulgar, ¿no? Pero pues se la tragan. Ahora sí que, perdón y no es albur, muchachos, Sí, pero luego y la mentira también. y la mentira también. Entonces, tengan mucho cuidado porque al final lo que les están prometiendo es algo casi imposible. Que si hay gente que entra a esas empresas, sí, sí hay. O sea, Sí, pero no, no tampoco porque es como estudiaron ahí, créanme. exactamente. O sea, necesitas una trayectoria de 10 años, necesitas ser como el genio rockstar de los videojuegos mexicano que hizo algún videojuego que pegó internacionalmente y que diga, no, pues sí, este güey nos interesa para que esté acá en Nintendo. Puede ser así, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Totalmente. Eh, pero sí, ahí como ven el temario, ahí lo tiene Oscar. No sé si le puedas bajar un poquito Sí. más, Oscar. Ahí nada más para que lo vean de rápido. Ya si quieren, si es Ahí posible, ahí ven se los tus comparte Oscar. profesores. Los Ahí, subo al Discord. sí, les digo, lo importante aquí mucho es contenidos, muchachos, los profesores y en realidad, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que vas a terminar desarrollando al final? Esas son como las tres cosas más importantes que ustedes deben de
verificar cuando quieren estudiar algo, ¿no? Hay Oh, otros profesores adicionales de es un arte, montón. ¿Cuántos son en animación. total? Eh, es que depende mucho del diplomado. O sea, por ejemplo, todos ellos no están ahorita en este bootcamp, Miren, es el de pero The War in Chiapas. es correcto, ahí andas. Este, pero de repente cuando damos un curso de arte o algo así, pues llega Lizzy, llega Edith Soto, o si es algo más de dibujo o O sea, anatomía, pues no es que llega vayas a tener Julián. a todos esos profesores en el bootcamp. Es correcto, no, no están todos, pero luego hacemos cursos o cosas O distintas y también tomamos. masterclasses y así. Ah, Exactamente, pues luego hay que hacer unas, ¿no? ¿O exactamente. qué? Sí, Aquí en y vivo. mira, Ay, caray. chécate eso. Ojo, Está el voy a 90%, pero dejarlo mira así. bajito. Como que no se vio. Y fíjate, fue algo que no conté en Games Effect MX, Oscar. Todas las personas que entran a nuestros bootcamps desde hace Ah, 5 años sí, tienen un boleto para participar en la rifa de una Nintendo Switch Lite que rifamos la en posada. las posadas. Ajá, sí, Entonces, sí, este sí. año ya rifamos Sí, fue la semana pasada, ¿no? Creo. la semana pasada, se llevaron ya la Sí, Nintendo me llegó el Switch, ya mail. nada más ándale, ya nada más nos falta que nos manden la foto ahí con su Nintendo Switch. Y fíjate, es algo, Oscar, que nadie hace, ni la escuela más cara de México se va a desgastar por quererle dar a sus alumnos algo como una Nintendo Switch. Y nosotros lo hacemos también como para premiarlos, ¿no? El decir, la educación te premia, el querer desarrollar conocimiento te va a premiar en la vida. Y una de estas cosas, pues sí, es entrar a esta rifa y llevarte tu Nintendo Switch y está padre, ¿no? Pero es algo que las universidades privadas no conciben. ¿Cómo nosotros vamos a regalar algo, no? Pues si los alumnos están para que den sus gigantescas colegiaturas, ¿no? Sí, ¿Cómo ves? totalmente. Cómo los absorben como sanguijuelas. Oye, y Es- por ejemplo, ahorita estamos viendo que es un bootcamp. Cuando Ujú. decimos bootcamp, estamos, y por lo que veo en el temario, es todo el pipeline del desarrollo de videojuegos, ¿no? Estamos hablando, si nos regresamos acá, a lo que veo es como, como integral, no solo te van a enseñar como el típico, porque luego hay muchos cursos, tú sabes, ¿no? De desarrollo de videojuegos que es, miren, agarren estos assets y así se mueve el personaje y así brincas y así programas a los enemigos y ya eres un desarrollador de Y ya, videojuegos. Éxito. exacto. Y luego cuando quieres hacer otro tipo de juegos, pues ya no sabes cómo hacerlo. Puedes hacer ese mismo otras 5 veces, pero ya cuando quieres hacer, no sé, un scroll o uno 3D o es más un Pong, ya no sabes cómo hacerlo porque no te enseñaron cómo funciona, sino te enseñaron a hacer ese juego. Eh, Exacto. y aparte en muchos bootcamps no te enseñan la parte integral. O sea, yo aquí veo que tienes desde el game design, imagino que ahí Ujú. pues te vas a topar con, como lo veo ahí, ¿no? La creación del GDD, cómo validar tu idea, que es muy importante. O sea, que ahí muchos proyectos mueren, o más bien, ahí muchos proyectos debieron haber muerto. Sí, Y después de sí, sí, perder sí. mucha lana o mucho tiempo, se dieron cuenta que ahí debieron haber muerto. Porque en esa fase, pues te das cuenta de cuánta chamba va a ser, cuánto dinero va a llevar, cuántos Correcto. recursos vas a necesitar, si tu idea es correcta, si es el juego que debes de, porque muchas veces aquí hemos mencionado, ¿no? Y es una teoría que yo tengo, ¿no? Eh, que el juego que debes de desarrollar es la intersección entre lo que es el mercado, el juego que tú quieres hacer y el juego que puedes hacer, o sea, tus conocimientos. La Ujú, ujú. intersección entre esos tres, ahí está el punto que debes de apuntarle. Porque de nada te sirve hacer un juego que te apasiona un montón hacerlo, pero que el mercado no quiere
y que tampoco puedes, no tienes los conocimientos. Digo, porque puedes adquirir los conocimientos, pero al final pues lo va a comprar nomás a lo mejor tu mejor amigo, tu mamá o alguien así. Y entonces si mezclas esos tres, ahí es donde debes de apuntar. Y creo que en ese módulo, a lo que estoy viendo del temario, es a lo que se van a enfocar, a que hagas una buena documentación de tu proyecto, que tengas una buena planeación de tu proyecto. Después viene la parte de desarrollo, o sea, cómo vas a empezar a hacerlo. Viene la parte de arte, o sea, para que, digo, ahí puede ser que lo hagas tú, que lo vayas a contratar artistas, pero aún así tienes que saber qué pedir. Porque el artista te va a decir, oye, ajá, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Ah, pues no sé, quiero hacer mi juego y, y no sé qué te tengo que pedir. ¿No? Entonces tienes que saber qué es un modelo 3D, qué son las UVs, qué son las texturas, etcétera, 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 para que sepas cómo pedirlo. Y ahí lo vas a aprender. Puede que no te dediques a eso, puede que tú no hagas tus propios modelos y demás en tu videojuego, pero vas a saber qué pedir y qué te tienen que entregar, porque ¿no? También te pueden ver las orejas, ¿no? Y luego viene la parte de la producción, que también es muy importante. O sea, a la par de todo esto, tú tienes que, y me imagino ahí, que esa parte va por el lado de gestionar, gestionar toda la parte de tiempos, gestionar la parte de recursos, gestionar la parte de presupuestos, porque pues ahí todo también lleva eso, ¿no? Saber en qué momento debe de salir el juego, qué debes de cortar, qué no debes de cortar, qué puedes agregar, qué no puedes agregar, cómo gestionar los bugs, cómo gestionar el feedback, cómo lo vas a probar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí lo veo muy completo, como decir, es un end-to-end, un principio a fin de un desarrollo de videojuegos, con todas las fases que lleva, con todas las etapas que lleva. Y digo, muchos van a decir, ay, pero ¿por qué con Godot? Que es lo que te decía ahí con Game Effect, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, ojo, puede que sea con Godot, puede que sea con Unity, puede que sea con Unreal. Yo escuché justamente a Marco decir que fue Godot porque es digamos, el motor más amigable con todos los equipos, con la mayor gente, o sea, que la mayoría de los equipos de las personas pueden correrlo de manera estable y que puedes generar videojuegos. Entonces, yo lo que decía ahí es, si tú aprendes todas estas etapas de manera correcta, que viendo a los instructores no tengo la menor duda de que así sería, tú vas a poder desarrollar videojuegos en cualquier motor. Porque si aprendes a programar de manera correcta, si aprendes a hacer todas estas etapas de manera correcta, va a ser muy sencillo que tú aprendas simplemente las diferencias entre Godot y Unity, las apliques en Unity y se acabó. Las diferencias entre Godot y Unreal, las apliques en Unreal y se acabó. El cambiar de motor no va a ser un impedimento si es que tú aprendes bien las bases de todo esto. Entonces, ese es justamente el comentario que yo quería hacer, que veo que el enfoque de Video Games Academy es como preparar a los alumnos de principio a fin para que puedan realizar un proyecto desde cero y llevarlo de manera correcta hasta el final. ¿Es correcta esa parte? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, retomando la parte de Godot, una de las decisiones que nos hicieron definirnos para utilizar Godot fue, y les pido luego a tu gente que revisen esto, el juego de Sonic Colors Ultimate, creado por Sega, que de hecho está publicado en Nintendo Switch, en Xbox, bla, bla, bla. Es un juego creado en Godot. Sí. Y fue muy sonado, ¿no? Se dio la noticia de que, ay, el nuevo Sonic está creado en Godot. Y fue la gente de Godot a hablar con la gente de Sega y les dijeron, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues es que nosotros, precisamente por lo que hemos dicho que es gratuito y de código abierto, que lo que hicimos fue que le metimos mano al código del propio engine para poder adecuarlo a las necesidades de nuestro juego de Sonic. Entonces, pues la gente de Godot le dijo, a ver, dame chance de ver qué quedó, ¿no? ¿Cómo lo hicieron?
Dice, y ya cuando vimos cómo había quedado Godot, dice, era una cosa totalmente diferente. O sea, estos cuates la habían modificado a tal nivel que el engine de Godot ya era otra cosa, ¿no? Era un engine de Godot Sonic super japonizado, ¿no? Así una cosa tremenda. Entonces, ahí lo que quiero que se den cuenta, y como bien dice Oscar, la herramienta es totalmente independiente a la capacidad de programación y al desarrollo del Exacto. pensamiento computacional. Es si estamos tomando en cuenta que si tú eres una persona que va a estar con nosotros y que no tiene la posibilidad de tener una computadora muy fregona y a lo mejor es una compu que te costó 3, 4 mil pesos, utilizar Godot no va a tener ningún problema para ti. Pero ya si le quieres meter Unity, ya va a haber problemas. Y no te digo Unreal, o sea, Unreal va a ser imposible que se la metas a una computadora tan básica. Por eso estamos utilizando Godot. Esa es una. Y la otra, para complementar lo que bien desarrolló como idea Oscar, es que precisamente si se dan cuenta en estos 4 módulos que estamos viendo, uno te enseña diseño de juegos, ¿no? Módulo de game design, el otro te enseña el arte, el otro te enseña el desarrollo, la programación, que de hecho es el más sólido de los 3, aunque se ven casi iguales. En realidad, el módulo de programación o game development es el más robusto. Es el que tiene mucho, mucho, mucho más contenido que los otros 3. Y eso es lo que estamos buscando. Aquí estamos buscando a gente que aprenda a programar, porque es una de las habilidades más utilizadas de aquí al futuro, ¿no? Y el cuarto es precisamente producción. Como bien decía Oscar, la planeación. ¿Cómo voy a planear el proyecto? ¿Cómo lo voy a definir? ¿Cómo realmente voy a hacer que sea viable? De nada sirve, y no es por molestarte XG Studios. Por aquí le decía, me voy a hacer un Grand GTA Theft Auto 8. 8. Es correcto, ¿no? O sea, el punto es ese, La que típica. te bajan de tu nube de decir, a ver, espérame, si tú no sabes ni siquiera poner un hola mundo en programación, ¿cómo puedes pensar que vas a ser uno de los juegos más costosos del mundo, ¿no? Porque va a ser uno de los juegos más costosos que van a salir en el mundo, eh, y todo tiene que ser progresivo, ¿no? Todo tiene que ser, o sea, alguien, no me acuerdo quién lo mencionó, pero dijo, un programador de videojuegos que ya es muy bueno, por lo menos, y me estoy a lo mejor quedando corto, por lo menos ya tiene 10 años de experiencia programando videojuegos. Es decir, que más tus 5 años de carrera, ya tienes 15 años en la industria del videojuego dedicándote a Y eso. de manera Y profesional. ya de manera profesional, exactamente, Porque no porque es lo si de mismo ese en Game tiempo, Jams y en. exacto, y no es como, Y como no es habíamos para dicho, no es demeritarlo. exactamente, no demeritamos ni las game jams Sino ni es los proyectos diferente. personales, pero si tú no has estado en una empresa o no le has hecho juegos a clientes, híjole, o sea, de verdad tu experiencia pues todavía sigue siendo poquita. Pero en el momento que ya estés en una empresa y te traigan atrás así como, perdón la expresión, con el látigo y pues ahora sí que cumpliendo con fechas y deadlines y si no, Sí, con la presión y con la estructura exactamente. y con la metodología. Es muy diferente. O sea, tienes que generar un producto de calidad, porque el cliente lo que está buscando es calidad, porque está contratando de la empresa donde tú estás trabajando. Y no puedes llegar y hacer las cosas como quieres y cuando quieres. Cosa que sí pasa Cuando cuando eres eres indie. solito, ¿no? Cuando eres un freelance o cuando estás haciendo proyectos personales o cuando eres académico de tiempo completo y se te ocurre empezar a hacer investigación en videojuegos y dices, ay, voy a hacer un videojuego. Pues sí, te vas a tardar lo que tú quieras, pero un cliente te va a poner Fechas. fechas fuertes, ¿no? Y tienes que cumplir y si no, incumplimiento de contrato, demanda, papá, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar ese tipo de cosas, pero bien, lo comentaste todo perfectamente bien, Oscar, con nuestro temario. No, qué chido, qué chido. La verdad es que nos podrías platicar un poquito de quiénes son los que te acompañan en este viaje. O sea, justamente para decirle a la gente, eh,
¿qué, ¿quiénes son los que lo acompañarían en estos bootcamp? De decir, a ver, en game design está fulanito, que ha Claro. hecho esto. En desarrollo está el Joe, que yo lo conozco muy bien. En game Sí, production, en arte. mira, si quieres nos vamos de abajo para arriba, si le puedes subir tantito. Creo que el último era Joe, me parece, ¿no? Mm, los instructores creo que están acá abajo. Ajá. Está, A ver, está Marco, vete pero hasta eso nos lo abajo. brincamos. Ah, ese hay que brincarlo. Diana, está Héctor también, un saludote, el buen Héctor. Pues Está el mira, Joe. vámonos desde Joe. Hey, Joe, lo que les había platicado, pues es mi socio ya desde hace ya me le muchos mandas años. un saludote al Joe. Ahí le comento de tus saludos. Yo creo que tendrá que somos socios, pues fácil 10 11 años, más o menos. Él es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en ciencia de datos, una maestría en videojuegos y ahorita el doctorado en ciencias computacionales. Ese también lo hizo en el TEC de Monterrey. Eh, híjole, él empezó a programar desde que tenía 18 años, ¿no? O sea, tiene 20 años haciendo videojuegos para clientes, para marcas grandes. Una de las últimas me parece que fue BMW, Mercedes-Benz, ¿no? No recuerdo qué empresa fue, pero han hecho cosas muy grandes en el sentido, y hablo en plural con otras personas porque él aparte ha colaborado con muchos más equipos. O sea, además de que ha estado conmigo estos años, él inició hace 20 años con amigos de él, de su propia universidad. Yo creo que fácil, Oscar, sin mentirte, yo creo que he hecho unos 250 videojuegos, aplicaciones y sistemas, o más de 250. O sea, es una cosa escandalosa lo que Es ha una hecho. máquina el Joe. Sí, la verdad es que sí está muy cañón. Ahí, como pueden ver. Ah, mira, sí fue Chrysler, Daimler. Bueno, que ahorita ya Chrysler ya lo compró no sé quién, ¿no? José Cuervo, pues ahí Henkel, Proximity, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí he estado en bastantes empresas. Él ya ahorita está como más metido en ciencia de datos e inteligencia artificial, también por lo de su doctorado, pero él es parte de este equipo. Él da más como pláticas durante este bootcamp, también por sus tiempos, porque yo lo conocí recién casado y ahorita ya tiene 2 hijos chiquitos. Entonces eso le demanda una cantidad de tiempo exagerada donde ya casi no puede estar con nosotros como antes. Entonces sus Sí te participaciones creo. son como más esporádicas, ¿no? Entonces eso sería con Joe, luego estaba creo que Héctor, ¿no? Sí. Héctor Guerrero igual, Héctor Guerrero yo lo conocí en el 2013, tiene ya entre 12 o 13 años de experiencia en el desarrollo de videojuegos. Él ha sido más conocido o popular por hacer eventos de desarrollo de videojuegos en la Ciudad de México. Ahí lo señalamos en el laboratorio de juegos del Centro de la Cultura Digital, los famosos Game Jams. Y Él hace la pues él famosa también, Game Jam del patrimonio, ¿no? de la Para del Patrimonio preservación del Nacional, patrimonio nacional. también las Global Game Jam en enero. O sea, Ujú. él está muy metido en este tipo de eventos, le fascina. Yo también he hecho eventos de eso, pero la verdad es que me harto muy rápido, pero él tiene mucha paciencia en ese aspecto. Es un gran programador y de hecho él es el programador principal, el maestro de programación principal en el bootcamp. Entonces a él es al quien ven casi en todas las clases durante estos 9 meses. Él está muy especializado en Game Maker, luego en Godot y luego en Unity, ¿no? Esos son como sus 3 softwares que él utiliza más. Y de hecho se ha hecho más bueno en Godot en lo que ha sido maestro, porque obviamente ha tenido que meterse, Claro. investigar, entender para poder explicar de mejor manera. Entonces él va a ser su profesor principal. Luego arriba tenemos a Karina. Ujú. Karina, aunque se ve muy chavita, de hecho, ella estudió en el TEC de Monterrey, después llegó con nosotros a Video Games Academy como alumna, ganó la incubadora para desarrollar su proyecto que fue Chillmew y ha estado trabajando también en agencias
de diseño de juegos y de publicidad. Entonces, ella de hecho es de Jalisco, ella es de allá. Y sí, está bastante ocupada, sin embargo, ella es muy buena en Blender, muy, muy, muy buena. Y pues ya ahí le hice una propuesta, ¿no? De trabajo para que estuviera con nosotros dando clases durante el módulo de modelado 3D de Blender, porque la verdad es que, pues ella ya me la gana fácil, ¿no? No, pues sí. Yo le llegué a dar clases y ya ahorita ella ya me da la vuelta, pero como 30 veces seguidas, ¿no? Entonces, es mucho mejor que ella lo dé, aparte de que tiene un gran conocimiento también en engines como Godot y Unity, entonces ya ella tiene la capacidad de decir, ok, ya hicimos esto, vamos a trasladarlo al software de Motor. programación para ver cómo se comporta, ¿no? Y pues ya, al final, pero el más guapo de todos, pues, Marco Sánchez. Híjole. Este, El y bueno, productor. yo lo que hago es Les darles enseñas, clases de game vamos a design. hacer un juego de fútbol americano. Exactamente, vamos a hacerlo y que no los estafen en el proceso. Sí. Híjole, yo les hablo de muchas cosas durante los 9 meses, sobre todo game design, game production, relaciones ahora sí con clientes, ¿no? Cómo enfrentar estas situaciones ante clientes y sobre todo la gestión de equipos de trabajo. Creo que eso es de lo más fuerte, ¿no? El cómo poder de alguna manera sobrellevar un equipo de 3, 4, 5 personas, que no se agarren del moco, que no estén peleando, que se puedan organizar, que saquen los proyectos adelante, porque ese es el punto, ¿no? Que puedan ser organizados, puedan comunicarse para hacer estos proyectos, porque la realidad es que sí se puede hacer un videojuego solo o sola, pero siempre es más fácil hacerlo en equipo, porque se reparte Bueno, el trabajo, ¿no? fácil y difícil a la vez. Es difícil porque sí necesitan estar organizados y estar comunicados, ¿no? Entonces, si no hay Claro. esa organización y comunicación, y fíjate que yo soy muy defensor del trabajo online, Oscar, y de que no necesariamente necesitas estar con la persona, porque prácticamente, así te lo digo, el 95% de los proyectos de Mars Games que se desarrollaron durante 10 años siempre fueron online. O sea, hay gente que a la fecha yo no conozco en persona. Y gente mexicana, ¿eh? Gente de Ajá, sí, sí. Monterrey, Jalisco, Querétaro, Puebla. De hecho, he trabajado con gente de Colombia, de Chile, y nunca los conocí, o sea, en persona, ¿no? Y de hecho también, y eso es lo que me doy cuenta con la Academia de Videojuegos, o sea, una academia tiene la capacidad de funcionar online porque hemos logrado que alumnos estén en empresas nacionales e internacionales y nunca los conocimos. Nunca estuvimos con ellos en persona, pero sí, tanto los equipos de trabajo como alumnos, profesores, y tienen el compromiso de ver un trabajo online como si fuera un trabajo presencial, las cosas van a jalar y Claro. van a jalar bien y van a funcionar y todo va a funcionar bien si hay la seriedad, ¿no? Pero a veces sí pasa que te topas con gente que nunca está, nunca contesta, nunca dice, nunca nada, pues porque piensan que el trabajo online es un trabajo que pueden hacer cuando les da la gana. Y la realidad es que no, o sea, si tú Es tienes un horario de exactamente lo oficina mismo. online, ajá, si tú entras a las 8, tú prendes tu compu a las 8 y a trabajar. Y si termina tu horario a las 5 o 6, en ese momento, ahí sí tú Bye. ya pagas la computadora, ¿no? Que ya yo soy también totalmente eh, apoyador, ¿no? De este concepto del trabajo por objetivos. Entonces, si tú durante la semana dices, es que yo tengo que sacar 10 cosas, mi chamba es de 10 objetivos, y si lo sacas en 3 días, los otros 4 días te haces súper güey, ¿no? Pero saca el trabajo, porque hay mucha gente que dice, tengo 15 objetivos, y de lunes a jueves se hicieron bien mensos, y el viernes quieren sacarlos Y no a llegan. vapor, y salen terribles, y se O medio nota sal. como, sí, que no hicieron nada, y el viernes entregaron cualquier cosa, ¿no? Entonces, y es importante, y aquí entra, no me acuerdo si lo dejé ahí en el temario,
pues las metodologías ágiles, ¿no? Ujú. El poder estar dándole seguimiento a los proyectos todos los días, ver qué es lo que están haciendo las personas, cuáles son sus bloqueos diarios de información o situaciones que puedan tener que no les permitan. De hecho, ahí lo puse como ejemplos reales de gestión, buenas prácticas de gestión y seguimiento de la producción, ¿no? Entonces, eso es básico. Y si tú lo tienes, la ventaja es que tú como desarrollador o desarrolladora puedes trabajar en México, en Europa, en Francia, en donde se te pegue la gana, mientras tengas una computadora e internet y tengas esa disciplina de trabajar online, puedes trabajar donde quieras, puedes ser esos famosos, ¿cómo les dicen, Oscar? ¿Nativos digitales? No, no son nativos, son sí, Sí, según yo, nómadas digitales, sí, nómada digital o ciudadanos nómada digital, digitales, sí. exactamente, donde, y de hecho si son de la Ciudad de México y luego andan en las colonias fresas de la Roma, la Condesa, Polanco, así van a ver en esos cafés donde el café te cuesta 150 pesos un pinche cafecito, van a ver a gringos ahí sentados trabajando en su computadora. Sí. Y ahí trabajan, ¿no? No necesitan estar en la empresa, ellos viven el sueño mexicano de que su dinero se multiplica por 18, 20 veces, viven en una de las colonias más caras de México, trabajando desde su computadora para una empresa gringa o europea y pues ganan lo que quieren y se dan la gran vida en México porque pues su dinero vale un montón y trabajan desde un café o desde un restaurante o desde su departamento, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer nosotros. ¿Qué se requiere? Tener un buen perfil profesional, tener el conocimiento, saber inglés para poder llegar Claro. a ese tipo de puestos, que repito, y no estoy en contra de los videojuegos, porque parecería que sí, pero aquí el punto es no cerrarse a los videojuegos. O sea, hay más áreas en el desarrollo de software donde puedes ganar muy bien. Entonces, yo considero que es un error centrarse únicamente en videojuegos. Y eso se ha visto ya con datos en la mano de que el desempleo en estas áreas hoy en día en México pues es muy elevado porque pues nada más saben hacer videojuegos y luego lo saben hacer mal, ¿no? No tienen el Sí, nivel sí. para realmente ser competitivos, ¿no? Así es, Oscar, ¿cómo ves? Totalmente. Oye, hablando justamente de esto que les enseñas, ¿cuáles serían las cinco consejos más importantes que les darías en relación a game design a tus alumnos? Y Uh los -huh. cinco más importantes relacionados al manejo de equipos y producción. Ok, a ver, 5 de game design. Que tú dices, esto lo veo cada que doy curso, estos consejos los tengo que Fíjate dar. que el primer consejo es generar un documento de diseño para darle viabilidad al proyecto. Eso es en game design. Pero con el tiempo lo he ido desplazando. Ya no es el número 1, ya es como el Ujú. 3. Ok. Entonces, yo lo primero que les diría es cuando tengan la idea y les da, porque, y esto lo he ido adecuando a las nuevas generaciones que les da una hueva terrible escribir o hacer un algo en un documento. Ok, no lo escribas, hazlo, prototípalo, ¿no? O sea, haz un prototipo, ojo, un prototipo físico. O sea, haz de alguna manera las reglas, las mecánicas de tu juego con papel, cartón, cartulina, juguetes, lo que ustedes quieran. Pero haz que ese juego pueda aterrizarse en un juego de mesa para que determines que realmente es viable y es divertido. Una vez que ya lo tienes, el segundo paso sería hazte un prototipo en programación. Porque a lo mejor en el juego de mesa está fenomenal y se ve increíble y te encanta, te gusta y tú dices, de aquí estoy, Ujú. pero no lo puedes programar. Exacto. La realidad es que no tenés a lo mejor en ese momento el conocimiento necesario para hacer un prototipo programado. Entonces, ¿de qué sirve? Si no puedes, pues mejor saca un juego de mesa, ¿no? Y comercialízalo como juego de Exacto. mesa. Pero si puedes prototiparlo, el punto es darle viabilidad en el prototipo y una vez que ya salió el prototipo, ahora sí, haz tu documento. Ahora, este punto 3 se divide en
punto 3 y punto 4 porque hay mucha gente que bajan el documento de diseño de internet, es un documento para llenar de 50 hojas, lo llenas y termina siendo de 100 hojas. ¿Saben cuántas personas de su equipo lo va a leer? Nadie. Nadie se va a tomar el tiempo de leer un documento tan grande. Entonces, yo lo que les enseño es el documento de alto concepto o el High Concept Document. Es un documento chiquitito. O sea, es de menos de 5 hojas y si tú no puedes expresar por escrito en menos de 5 hojas de qué va tu juego, pues no tienes claridad. O sea, yo así se los he puesto. Si tú ya viste que ese documento de alto concepto está muy bien entendido en 5 hojas, pues ahora sí ya ve, ya tus 200 hojas de documento de game design. O sea, pierde tu tiempo en eso si quieres. Pero primero es un documento de alto concepto, para que te des cuenta que sí puedes plantear tu proyecto en muy pocas líneas, en 5 hojitas. Y eso, pues no es como un texto sin espacios, ¿no? O sea, le vas dando espacio y todo, pero el punto es ese, que esté bien expresado, ¿no? Y otro punto que yo pondría ahí en el game design, que lo pondría de la mano de la planeación y de game production, pues es hacer una preproducción. Entonces, en esa preproducción, tú determinas con el prototipo físico, el prototipo programado, todo documento de alto concepto, todo documento de game design, ver si tú solo o sola en esta preproducción o planeación, tú puedes hacer el proyecto. No, pues yo, o sea, sí, pero necesito gente. Ok, ¿dónde está esa gente? O sea, dentro de tu planeación, ¿cuánta gente necesitas? ¿Qué perfiles tienen o deberían de tener estas personas? ¿Conoces a alguien así? Y sobre todo, si conoces a alguien así, ¿les puedes pagar? Exacto. Porque si no, ¿cuántas veces seguro Oscar lo ha visto en estos foros y grupos de Facebook y de videojuegos? Uf. Tengo las ganas de hacer un videojuego de no sé qué, estoy buscando gente. Y muchos o se burlan de esta persona diciéndoles que les debe de pagar, o otros 50 dicen yo le entro y hacen un grupo de WhatsApp de 70 y tantas personas y al tercer día ya se salieron casi todos, ¿no? Entonces, aquí sí tienes que determinar con qué equipo lo vas a hacer y si tienes la capacidad de pagarles equipo o de alguna manera, pues de hacerles una promesa, ¿no? De, ¿saben qué? Convencerlos de la idea, ¿no? Sí, convencerlos de la idea de que pues, va a salir chido, va a salir adelante, o hasta crean un estudio y yo qué sé. Normalmente esto se da más fácil entre compañeros de universidad, ¿no? Que se conocen, que se tienen la confianza, pues ahí sí sale, ¿no? Entonces, esos serían como los 5 consejos de game design. Por acá dice Y XG los, este estudio. Yo me brinco el GDD y todo lo que voy haciendo en caliente. Solo pongo notas de lo que se me ocurre que me falta o qué hice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues es que justo ese tipo de prácticas, no vamos a decir malas prácticas, vamos a dejarlo en prácticas, dificultan la creación de un proyecto, ¿no? O sea, sí hacen difícil hacer un videojuego porque pues tienes información regada por todos lados, ¿no? Entonces, si no tienes orden, difícilmente vas a poder hacer las cosas. Dice Lisi, ¿por qué las escuelas no dan como materias obligatorias el manejo, al menos básico, de un negocio? Depende, Lisi. O sea, yo te puedo decir que en escuelas públicas es muy difícil, muy, muy, muy difícil. En escuelas de élite o de paga, sí es más fácil que te pongan materias de emprendimiento o de business, ¿no? De negocios. Pero es raro en las materias de videojuegos, ¿no? Pero es muy raro, sí, de hecho en materias de videojuegos es casi imposible, ¿eh? O sea, no es, O sea, tal vez una materia yo he visto en escuelas privadas, pero en públicas sí no, es casi no, inexistente. públicas no existe. Y en privadas están muy enfocadas a negocio en general. O sea, a cómo crear Sí, una empresa, cómo manejar un negocio,
como si fuera un MBA, pero mucho más light, mucho más light. Y no hay una que te digan, cómo administrar un estudio de videojuegos, que es muy específico y es muy diferente a administrar cualquier otra empresa, porque estás hablando de Exacto. creatividad y de talento y de roles diversos y de cosas que en ningún otro lado se da. Sí, sí, entonces aquí también dice Lizzy, porque lo ven como opcional, como si le echan muchas ganitas, con eso es suficiente, pero las ganitas no pagan el desarrollo. Es Exacto, correcto. tal cual. Sí, desafortunadamente, digo, y nosotros en Video Games Academy lo vemos de cierta manera. Para poder monetizar un videojuego, y voy a hablar de forma muy general, y hace rato lo decíamos, primero pues lo tienes que subir a una tienda, ¿no? Ya sea itch.io, Play Store, App Store, Steam, que son normalmente las tiendas donde tienes la posibilidad de más o menos fácil subir un videojuego. Y ahí puedes hacerlo en diferentes, vamos a decir, versiones, ¿no? Una versión de paga, una versión gratuita, una versión que tenga microtransacciones dentro de la misma aplicación, que eso ya requiere más conocimiento de cómo se va a comunicar la tienda con tu juego para Y poder gestionar hasta todo eso. seleccionar ese tipo de monetización requiere una planeación bastante extensa para decir, pues mi juego va a llevar esta monetización. Exactamente. De hecho, el área específica es, como ya lo hemos dicho, es Game Design, Level Design, y esa es Economy Exacto. Design. Es decir, cómo voy a diseñar la economía de mi videojuego. Porque tú puedes decir, pues pongo monedas, pongo bolsas de monedas, diamantes, lingotes de oro, bla, bla, bla. Pero si no está bien planeado, pues puedes hacer que la persona que tiene mucho dinero compre todo y eso le dé la posibilidad de Un play to comprar todos win. los Un pay personajes, to win. skins, niveles, exactamente, y de repente, pues ya, Ya o sea, pierde el gana objetivo. todo y ya se aburrió porque, o sea, ya no tiene objetivo el juego porque como lo tiene todo, ya no hay un reto, ¿no? Y nadie le puede ganar. Entonces, tiene que haber un equilibrio en cómo pueden gastar y qué tanto pueden comprar para que el juego pues, no se rompa a través del dinero que ellos pueden meterle al mismo Exacto. proyecto. Y eso es Entonces, muchos Exceles, un trabajo muy aburrido, muchachos, pero muy necesario. exactamente. Entonces sí es complicado, ¿no? Y regresando, entonces eran los 5 consejos de gestión. De gestión de equipos. Exactamente, de gestión de equipos. Híjole, pues hay muchos, pero yo les diría primero tener un equipo de confianza. O sea, un equipo que conozcan, que ya hayan de alguna manera tenido acercamientos con estas personas, porque es importante que no siempre van a estar de buenas, o sea, siempre van a estar presionados y puede haber un punto donde se enojen y hasta se mienten la madre, ¿no? Entonces, sí necesitan tener ese, pues no sé si amistad o el llevarse bien como para recuperarse de una situación de conflicto. Por eso tienen que llevarse bien. Tiene que haber una persona que sea la más consciente y que precisamente, y ahorita lo dije, que resuelva los problemas o que tenga más desarrollada ese aspecto de la resolución de problemas y conflictos. Esa es un área bien determinada y normalmente quienes la tienen que desarrollar más son los gerentes, son las Las personas cabezas de equipo. sí, los coordinadores y todas estas personas son quienes deben de tener la cabeza más fría para poder resolver los problemas o los conflictos entre personas o entre áreas o con clientes o con un inversionista, etcétera, ¿no? Entonces, sí debe de haber alguien que esté como más centrado. Otro es, y que yo considero que es uno de los más básicos, manejarse bajo una metodología, que puede ser pues metodologías ágiles o el famoso Scrum. Y una cosa es, ya lo seleccionaste, y yo diría el otro punto es seguir, bueno, les dicen de muchas formas, pero hay unos que les dicen los rituales. Las Entonces, los ceremonias. rituales, las ceremonias o rituales de metodologías es, por ejemplo, rapidísimo, ¿no?
Llegan en la mañana a las 8 de la mañana y lo primero es que hacen es se juntan en una de estas ceremonias o ritual y dicen, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y cuál es mi bloqueo? Ejemplo, ¿qué hice ayer? Bueno, ayer hice el modelado de un personaje y lo terminé. Hoy voy a continuar con el jefe final. Y mi bloqueo es que el área de arte no me ha dado la información necesaria para terminar este jefe porque no tengo los colores finales. Entonces, en ese mismo ritual, lo que se hace o lo que tiene que hacer el que está gestionando esa reunión, que es un project manager o el coordinador, tiene que destrabar ese bloqueo. Entonces, es así, a ver, ¿quién es de arte? Ah, pues fulanita, oye fulanita, ¿me puedes pasar eso? Sí. ¿En cuánto tiempo lo tienes? A las 9 ya lo tengo. Ah, perfecto, desbloqueado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues es que Juanito, que le toca hacer eso, pues como nunca le dieron la información, pues Juanito decide hacerse güey ese día, escudándose en que no le entregaron la información, ¿no? Entonces, el seguir esos rituales, por decirlo así, es para mí el punto 4 y uno de los más importantes. Y el quinto que va un poco de la mano también es el famoso backlog. Los backlogs son las listas de tareas que se tienen que hacer. Entonces, tú no puedes tener un buen o no puedes desempeñar un buen trabajo si no conoces las tareas que tienes que hacer. Y un backlog es la lista. O sea, un backlog es la lista de tareas que tienes que hacer. Tal cual. Obviamente esos backlogs muchas veces están montados en softwares de gestión de proyectos. Asana, Trello, Monday, no sé, ya El hay un que quieran montón, usar. ¿no? Entonces, ahí lo que evitan es el famoso, y esta a lo mejor podría decirlo como sexto punto, que no se debe de hacer, el famoso micromanagement, que precisamente es que un jefe, un director, un coordinador o tu jefe directo, el micromanagement se escucha muy, muy cremoso y muy acá, pero lo que significa es evitar que te Alias estén chingando. chingaquedito. Los chingaquedito. Oye, Oscar, ¿ya acabaste? ¿Cómo vas? Oye, Oscar, ¿cómo vas? ¿Y a qué horas acabas? Es que me urge Dos porque te voy a segundos poner otra después. cosa. ¿Cómo vas? Sí, ¿Cómo vamos? apenas te ven parándote del Ay, baño. ¿Qué onda? ¿Ya ay. terminaste? Pues voy al pinche baño, ¿no? O sea, aguanta. Oye, Oscar, ¿vas a salir a comer? Sí, pues es que no has acabado, canijo? Yo diría que no salgas a comer para que termines. Entonces, es ese güey que te está chingui, chingui, chingue toda la vida. Entonces, estos softwares de gestión de proyectos evitan, o se supone Entre que deberían de comillas. evitar esas cosas, porque finalmente el jefe no está detrás de Oscar, sino que va al software, va a su lista de backlog y revisa cómo va en su avance. Y dice, ah, fíjate, si está avanzando bien Oscar, yo creo que hoy termina. No, no necesito ni dirigirle la palabra a Oscar, no por maleducado, pero yo no No necesito necesito cuestionarlo molestarlo. porque yo estoy viendo cómo está avanzando. ¿Cuál si es un problema muy grande? Y este podría ser el séptimo punto. Que Oscar avanza, pero no actualiza su software. Entonces, ahí se vienen muchos problemas. Es que Oscar, ¿por qué no lo actualizas? Es que tenemos que estar diciéndote. Y hay gente que se avienta todo el mes y luego los condicionan el día 30 de, oye, su pago. Quien no tenga Tus actualizado su timesheets. software, no se les va a pagar. Y esto es historia real, ¿eh? Sí, Es sí, historia sí. real. No, no puedo decir de dónde, pero sí. Sí, sí Me les estás condicionan a estos vigilando. que paguen. Tengo una cámara ahí, Oscar, en tu casa. Entonces, esos serían como el resumen de estos 5 o 7 puntos de gestión de proyectos, Oscar. ¿Cómo ves? Sí, no, porque justamente hace poquito en el GCMX precisamente, que no te me escapaste, Ajá. No eh, pude, no pude. un cuate, estábamos en el taller con Jason de la Roca sobre el Ajá. manejo eh, bueno, era más que nada de inversión, de juegos indies, cómo crear tu juego indie, no sé qué.
y un cuate le preguntó, oye, ¿qué puedo hacer? Y se me hizo bien chistoso lo que le dice, ¿qué puedo hacer si mi equipo no quiere trabajar? Así se lo dijo, ¿eh? Y pues Ujú. el Jason obviamente dijo, pues a ver, o sea, pues dame más detalle de qué onda, ¿no? Dijo, es que yo tengo una idea muy clara de cómo quiero hacer mi videojuego, cómo debe de ir, pero mis demás compañeros de equipo no quieren, o sea, no les gusta mi idea, básicamente. Y Ujú, entonces ujú. no trabajan como yo quiero que trabajen. ¿Cómo le puedo hacer para gestionar a mi equipo de esa manera? Para que hagan lo que mi idea de juego quiero que salga. Y se me hizo bien chistoso que Jason La Roca le dice, pues está bien fácil, búscate otro equipo. Fácil, pero es que a lo mejor O ahí no, sea, lo que no dijo el chavo es que no les paga. no, y el punto aquí es también tú como líder, o sea, está bien que, por ejemplo, Oscar tiene una idea de un videojuego y va a contratar gente y aunque les pagues, también tiene que ver mucho tu manera en cómo comunicas tu idea, porque pues Claro, tampoco van a eso. leer la mente, o sea, si tienes que tener muy en cuenta que tú lo tienes en tu cabeza, ¿no? Tú en tu cabeza, todo el videojuego ya está hecho y lo tienes muy claro cómo se va a ver, cómo se va a jugar, etcétera, etcétera. Pero las demás personas no. Las demás personas están en blanco, están en cero, ¿no? Entonces, el cómo comuniques esa idea que está en tu cabeza, lo claro que seas al comunicarla, va a verse reflejado en el resultado que te entreguen, porque Claro. según si fuiste muy claro o no, va a ser como eso. Y otra es que también muchas personas no son, bueno, me voy a incluir, aunque yo sí soy muy abierto al feedback, ¿no? Y yo creo que muchas veces, hasta en la academia, ahí en Video Games Academy, les ha pasado que un alumno entrega un trabajo y pues obviamente el trabajo del instructor es decirle, ¿sabes qué? No le va a decir, no va a ser ChatGPT diciéndote, tu trabajo está perfecto, nadie lo hubiera hecho mejor, etcétera, etcétera. No, le va a decir, pues mira, estos puntos están bien, estos puntos están mal. Y no todas las personas están listas para recibir un feedback negativo. Entonces, cuando alguien llega y te dice, oye, tu idea no está chida, no está divertida, como es tu hijo, como es tu, y eso le pasa mucho a los game design, como es pues tu bebé, tu idea que salió de tu mente y en tu mente es súper divertida, que alguien venga y te diga que no es divertido cuando no es un game design y etcétera, pues se sienten como que les dieron un golpe directo al ego y, y eso muchas veces pasa, pues que si alguien, algún artista, algún programador te dice, oye, güey, es que esto no está chido, esta idea no está padre. ¿Cómo te atreves? Entonces lárgate de aquí, no te necesito. O sea, o- y creo que eso es lo que le pasaba a este cuate, pues que yo Mm, creo que su idea no estaba chida y todos los que llegaban al equipo, pues tarde o temprano le decían, oye, pues es que esto no está chido, ¿no? Y pues se acababa desgastando la relación ahí, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado alguna vez, que yo creo que sí, alguna experiencia de este tipo y cómo la gestionarías? Fíjate que sí, sí me ha pasado, creo que al inicio sobre todo cuando empecé a hacer videojuegos, pero mm, no sé, es que ahí tengo como ideas que chocan entre sí porque sí, a lo mejor tú como artista o como programador no estás de acuerdo, pero si yo lo justifico y además te estoy pagando, pues bueno, si es un fracaso, pues ya es mi pedo, ¿no? O Pues sí. sea, yo, ¿no? Esa es una. Si es un trabajo más colaborativo, donde todos tienen voz y voto, pues es como más democrático, pero siempre, y esto se los he dicho a mis alumnos, siempre necesitan a alguien que pueda tomar la última decisión, Sí, claro. porque Si no, seas un desmadre. eso pasa en las empresas, o sea, al final todos pueden opinar, pero quien toma la última palabra o la última decisión
es el que está gestionando el proyecto o el que tiene la relación con el cliente, que tiene una visión mucho más Diferente, mucho más amplia. estrecha, exactamente, de qué es lo que está buscando el cliente, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que cuide los requerimientos y lo que busca el cliente, ¿no? Y yo también les he dicho a mis alumnos mucho para evitar que existan ese tipo de pensamientos o de malas prácticas, por decirlo así. Cuando ustedes tengan una idea, por favor, pónganla en redes sociales. No, Marco, pero es que ¿cómo crees? Me la van Es a una idea robar. millonaria, me la van a robar. No te van a robar nada, porque tu idea no vale nada. No vale absolutamente nada, ni un solo peso, porque aquí lo que vale es la ejecución. Ideas sin Y ejecución obviamente, no vale nada. exactamente, y aparte de que lo ejecutes y lo ejecutes magistral y quede bien chido, alguien te va a robar tu idea cuando la idea genere dinero. Si no genera dinero, ¿para qué te la roban? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer cuando comparten su idea en redes sociales? Van a Validarla. validar esa idea y van a recibir feedback. Y es bien distinto, como tú bien decías, un feedback de mi novia que va a decir, ay, está bien bonito lo que estás haciendo, yo lo compraría. A un Nada güey en más redes ella. sociales que no conoces, que es un troll, un hater que va a decir todo lo mal que estás haciendo y que deberías de morirte. De ese tamaño, ¿no? O sea, Sí, incluso, sí. entonces, Y si son debes de así, tener, gachos, te estoy hablando a ti, a ti, a ti. debes de tener una resistencia a la crítica. Por ahí decía un youtuber hace, una eternidad, decía, debes de ser, así que como una tortuga ninja, con un caparazón muy Sí, piel duro de elefante. y no estar propenso a que la crítica te desbarate, porque si cualquier tipo de comentario te afecta, pues estás en el lugar equivocado. O sea, no te puedes dedicar, y esto yo lo sufría mucho como diseñador, porque entre diseñadores somos de lo peor, ¿no? O sea, hay una crítica destructiva muy fuerte en facultades de diseño, ya sea diseño industrial, gráfico, arte digital, arquitectura, todos se sienten los grandes diseñadores que Ah, México sí, estaba sí, sí. esperando, ¿no? Entonces, la crítica siempre es totalmente destructiva. Entonces, el hecho de que ustedes lo pongan en redes sociales es como un termómetro que te va diciendo si le gusta ¿Qué o no la tan bien gente. está o qué tan mal está? Exactamente. Y al mismo tiempo, muchachos, y esto se los digo muy claro, ustedes están construyendo comunidad. Ustedes están construyendo una base de fanáticos que va a empezar con 2, pero que puede llegar a 2000. Y esos 2000 son los que cuando ese proceso de creación de videojuego acabe, lo van a descargar. Son ellos. O sea, el secreto de un videojuego exitoso es, por un lado, la comunidad que tú puedas construir, ¿no? Claro. Porque esa comunidad va a ir a Steam, a Play Store, a App Store, a donde sea, a consumir aquello que tú haces, porque a ellos les encanta, o la gente actualmente les encanta esas historias de éxito de alguien que empezó de la nada haciendo un boceto y termina en una cosa, Millonario. súper fregona, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo les he dicho en ese aspecto, Oscar, que no se desprendan, ¿no? Como de ese ego de decir, esta es mi idea y nadie me la puede criticar. Al contrario, todo es criticable, porque esa crítica es la que te va a ayudar a hacer un mejor proyecto, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, pues vamos cerrando y no me gustaría irme sin preguntarte las de cajón de todos nuestros ¿Ok? invitados, que es, ¿qué estás jugando actualmente? Actualmente estoy jugando no, iba a decir Resident Evil, quiero jugar. Silent Hill 2 Remake, Ujú. estoy jugando ese, Silent Hill 2 ¿En Remake, dónde? Ah, es en el Play importante. 5. Lo estoy jugando en el Play 5 y estoy jugando uno que casi nadie conoce. Se llama Lost Soul.
Aside. Te voy a pasar el nombre para ver si lo quieres ahí poner en el Google. Este tiene una historia que no necesariamente es la historia del videojuego, sino su historia como producto. Órale. No me engancho para que ya no nos tardemos más. Este videojuego, Oscar, fue creado por un chavo diseñador industrial de China. Órale. Entonces, él tuvo la idea, él es súper fanático de Final Fantasy, y se publicó el juego, no sé si fue el Final Fantasy XV, hace como 20 años, y el juego tuvo un retraso de más de una década. Entonces, él, inspirado por el tráiler, se puso a hacer su videojuego tipo Devil May Cry. Él lo empezó a hacer en Unreal, y yo lo empecé a seguir en redes sociales, sobre todo en Twitter. Él en Twitter iba subiendo sus avances, y juegazo, Oscar, pero Sí. juegazo, estaba bien padre cómo lo estaba haciendo, y hace un tráiler, a ver si luego te lo puedo pasar, y revienta el internet. O sea, todo el mundo lo Se ve voltea a muy ver, todo el Final mundo lo Fantasy. empieza. Sí, te digo que es como un Final Fantasy Ujú. combinado con un Devil May Cry. Este cuate utiliza un dragón, que es como pues no sé, como su ayudante, y también puede materializar armas, etcétera. Y se hace tan famoso por su tráiler que lo contacta Unreal, lo Ahora, contacta Sony, y no me acuerdo y otra empresa lo contacta. ahora. Y entonces le hacen un ofrecimiento de Qué ser chido. el productor de su propio videojuego. Y de ahí lo empieza a trabajar para PlayStation China, y lo acaba de publicar el 30 de mayo de este año. Entonces, ahorita me lo autorregalé de Navidad, Qué chido. y no lo quiero abrir antes de terminar el Silent Hill, porque si no acabo el Silent Hill primero, ya no lo voy a terminar. Entonces, pero me compré este. Entonces, te digo, la historia sí es así como muy de resiliencia, Eso no es de que no se no es den. lo común, muchachos. No vayan a empezar con que, sí él pudo, yo puedo estar ahí. No, no es- o sea, sí, pero no es lo normal. Sí, y de hecho, si quieres, bueno, a ver, de una vez también para que luego lo puedas poner ahí en tu Discord. El, el tráiler, digo, no lo pongas, pero nada más para que lo Ujú, tengas ujú. ahí y que ellos lo vean. El tráiler que hizo estaba brutal, o sea, era una cosa maravillosa, y obviamente la diferencia que él tuvo, que de hecho aquí lo pueden ver, es de hace 9 años, es que es un gran tráiler, tiene sus deficiencias, tiene sus carencias, pero le metió narrativa, le metió animación, le metió una cantidad de cosas impresionantes. Ahí te lo dejo luego para que lo Ujú. compartas en el Discord. Ah, Entonces, yo conocí ese juego, Oscar, a través de ese tráiler. qué chido. Entonces, veo ese tráiler y empiezo a seguir a este chavo, y pues el chavo se aventó una vida haciendo ya su videojuego, nada más se tardó 10 años. No Entonces, más. eso también sería un dato interesante, ¿no? Exacto. Si tú crees que eres capaz de hacer un videojuego, ¿estarías dispuesta o dispuesto a darle 10 años de tu vida a un proyecto así? Y a lo mejor que te Y digan, ¿no? extras, porque es. Y eh, extras, sí, o, porque o si seguro no, pues tienes el trabajaba. dinero para mantenerte 10 años. Entonces, seguro este chavo trabajaba horas extra para Sí, poderlo claro, lograr. claro. No Y, dormía. y a lo mejor yo le digo a la gente, imagínate que hay alguien del futuro que te dice, es que si haces ese videojuego vas a tener éxito y te vas a ser millonario, pero Pero no los hay. métele 10 años de tu vida. Sí, exacto. Métele 10 años de tu vida a Ahí ver si es sí, cierto sí que, lo haces. ¿no? Pero la Pero bronca es que no sabes. Pueden ser 10 años y que cuando salgan no lo compre ni tu mamá. no lo compra nadie, exactamente. E incluso yo te diría que habría mucha gente que dijera, sí le meto 10 años de mi vida, o más bien no se los meto. Sí, claro. Aunque yo sepa que me voy a hacer rico, no voy a desperdiciar mi vida
haciendo un videojuego 10 años, cuando en realidad lo que dicen por ahí los filósofos y la gente muy apasionada dicen que el objetivo no es, ahora sí que la meta, sino el trayecto. O sea, Disfrutar el disfrutar el trayecto de trayecto, esos, claro. disfrutarlo durante 10 años, pase lo que pase con el resultado, ¿no? Entonces, pues es un juegazo, ahí chéquenlo, si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Yo lo agarré como en un descuento, obviamente ya ves que cuestan ya 1,500 varos, creo que lo agarré en Ahorita 1,000 está pesos, en 670 pesitos. fíjate. Es que, bueno, el de Steam yo lo compré en Play 5. Entonces, si tienen la oportunidad, pues chéquenlo. Y pues ahí hay un caso de Ahí éxito de está. un desarrollador indie, diseñador industrial, que pues quería hacer un videojuego y lo logró. Qué chido, qué chido. Oye, ¿y Y cuál es tu fin, juego favorito de todos los tiempos? mi juego favorito de todos los tiempos, o sea que podría jugarlo así sin cansarme. Sí, que dijeras, si estuviera en una isla desierta y nada más pudiera jugar a uno, ese sería. Ese sería, híjole, pues yo creo que el que ya te había dicho. Yo creo que, bueno, si tuviera mi memory card también, aunque sea una isla desierta, pues el Resident 4 de GameCube. Sí, 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 E- sí. con ese podría vivírmela todos los días sin aburrirme jugando ¿Esa fue el... tu consola favorita? ¿Con la que jugaste más? Fíjate que no, yo creo que la consola que más disfruté fue el PlayStation 1. Es que eso casi todos. Esa fue la que más disfruté Gracias y por, también me gustaba el gracias al chip. Dreamcast. Ahora sí ¿Qué, que qué digo qué? el Play chipeado, El play chipeado, exacto. el Play Porque la chipeado. TAM. Gracias, Sí, no, Latinoamérica. es Oye, correcto, Oscar. pues vamos cerrando. Muchísimas gracias por el tiempo, por la plática. La verdad es que me la pasé súper bien como siempre. Eh, lo único que me queda por saber es qué onda con tu background. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a eso? No me puedo ir sin saber la historia de tu background. Porque lo veo en Pues muchos TikToks y digo, "Ay, chinga, ¿y habrá uno nuevo? es que digo, ¿O está no en lo el digo tianguis tanto. o qué onda? No, pues es que yo Ahorita he nada más estaba esperando coleccionado, que llegara alguien. Oye, ¿cuánto es ese? es que sí tengo como unos, pues no sé si entre 25 o 30 años coleccionando figuras de 25, Batman, 30, Spider-Man. santo Dios. Entonces, pues por ahí dicen que si tú quieres que tu hijo no se acerque a las drogas ni cosas feas, hazlo coleccionista de cosas. Entonces, Exacto. yo colecciono de todo. Bueno, sobre todo figuras coleccionables, videojuegos, cómics, tarjetas. Y pues mucho de lo que ves aquí atrás, pues son colecciones de hace Ahí están los 2 millones años. de pesos que ganó con Mars Gay. Ándale, aquí están atrás de mí. No, y fíjate que de hecho, esto casi tampoco lo he dicho, ahora sí que te doy la exclusiva. Ahorita, de hecho, todo lo estoy vendiendo para hacer la Universidad de Video Games Academy. Ande, ¿dónde? Para entrar a ver el Pues stock. Ay. tengo una página en Facebook que se llama Mr. Colectron y también tengo un catálogo, ahí al ratito te lo paso, Pásalo. donde la gente lo va viendo. Entonces, Oye, pues qué sí, fuerte está eso, ¿no? sí, y fíjate que hay mucha gente que me dice, ¿no te duele todos esos años coleccionando? Y digo, no, porque para mí la academia es más Claro, importante que sí, las sí, sí, sí. cosas físicas. Y yo sé que en el momento que No, y todo de vaya seguro va a saliendo haber bien, 2, 3 cosas que digas, esta no, sí, esta sí, no. va a haber cosas O que sea, no, sí, todo pero esto, pero esta no. al final, ¿sabes qué, Oscar? Esta primero cerramos la academia, ¿verdad? Todo se puede recuperar, ¿eh? Claro, Todo, son o sea, cosas al final, físicas. Todo menos la sí, salud, todo. así que cuídense, ¿verdad? Exactamente, entonces todo se puede recuperar por eso, pero sí, de hecho, yo tengo, de esto que ves, todavía tengo más en cajas, en muebles, etcétera, y lo fui poniendo atrás y de repente ya se salió de control y dije, bueno, ya, De repente ya toda la casa, ¿no? sí, sí, No, la pero verdad es que qué chido, está muy chido tu fondo, la verdad. ahí luego te paso un video de mi cuarto, pero puse
como adornos todos los cómics en paredes, ¿no? Así. Qué Y chido. y también me gustan mucho, ahora sí que es todo lo que nunca me pude comprar de niño y que Lo ahora que sí hacemos todos. me puedo dar el Sí. lujo, pero sí, y todo está en venta, entonces si por ahí tú, coleccionista que nos estás viendo, multimillonario, que no sabes qué Ahí hacer con ese millón de pon en el pesos, chat ahí la URL ahí de. Ahí, al señores ratito te lo coleccionistas, paso. ahí está la página del marketplace para que escoja. Llévele, llévele, barato, barato. Wow. Llévele todo lléveselo. Mira, te voy a pasar, es que está desactualizada, pero no importa. Te la voy a dejar acá y ahí ya tú Oh, ¿qué pasó? la compartes con tus cuates millonarios coleccionistas. Va, va, va. Ahí la Pues listo, pasamos al Oscar, pues Discord. igual te agradezco mucho No, muchas que gracias a estamos ti. cerrando el año muy bien aquí platicando contigo. Ojalá que me puedas volver a platicar volver a invitar para Volvamos a platicar más platicar. adelante. Claro que sí, nos hace falta mucha porque tienes ahí anécdota Yogome. Por Ahí ahí está estuve pendiente. escuchando unas opiniones de GCMX que me gustaría debatir contigo. Sí, estaría También, bien que entonces lo tenemos platiquemos. ahí telita. Entonces, pues sí, ojalá y no sea la última, que nos pases a visitar por acá. Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras Gracias. y vuelvo a reiterar lo mismo que te dijimos allá en Game Effect. Esta es tu casa, cuando tengas algo que anunciar, quieras mostrar algo, ya sabes, tú nomás me dices y hacemos la sesión y aquí estamos. Y en lo que te podamos apoyar también, ya sabes, cualquier cosa de desarrollo, lo que tú gustes, aquí estamos. Perfecto, ¿Va? Oscar. No, pues súper agradecido contigo, también con la gente de Game Effects MX. Estamos en contacto. Entonces, hay cualquier chisme que tenga, luego te digo, oye, Sí, luego, vamos luego. a conectarnos a platicar para darte la exclusiva. Exacto, sí, ¿Va? porque yo soy fan ese de tus TikToks, porque digo, y este hijo de la madre, ¿ahora qué nos va a decir? ¿Ahora con qué va a salir? Ahora qué chisme nos trae. Porque déjenme decirles que a Marco le gusta ser salsoso, le gusta tirar salseo ahí, Sí, le gusta sí, ser polémico. ¿Cómo estás con la industria de videojuegos mexicanos? Porque justamente te gusta así como que rascarle las piernas al chamuco, para no no, decir otra cosa. fíjate que no, no tanto. O sea, yo pienso que no. Solo, igual si quieres ya después lo platicamos en otra reunión. Pues es como la asociación de videojuegos, ¿no? Que apenas se hicieron ahí Ah, también vi esos TikToks. con la Secretaría de Economía y todo. Entonces, al final, o sea, una de las cosas que yo creo que me definen y a lo mejor por eso no me guardo las cosas, Oscar, es que soy, o sea, odio la injusticia y a mucha gente no le va a gustar, pero pues soy una persona de inclinaciones políticas de izquierda. Entonces, eso a mucha gente no le Ah, gusta. Y ni modo, ¿no? Así soy yo, así opino. Yo pienso que el individualismo le hace daño al país y que más bien eh, el colectivo, ¿no? O la gente unida podemos hacer más y mejores cosas en pro del país, en pro de la educación, interesante, en pro interesante. de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eh, sí, o sea, odio la injusticia que cometen muchas personas con no pagar impuestos, con generar sueldos miserables, sobre todo para la gente que se dedica a hacer videojuegos o software. O sea, todo ese tipo de cosas me molestan y yo creo que si no se nombran y si no se mencionan en las redes sociales o en los medios de comunicación, pues son cosas que van a seguir pasando, ¿no? O sea, por lo menos ya la gente va a decir, ah, mira, está pasando esto. Pero si no se dice, pues es como si no pasara nada, ¿no? Entonces, pues sí, no es que traiga algo en contra de la industria, simplemente creo que los que están en la industria de videojuegos ya desde hace mucho tiempo también es gente a veces muy privilegiada, a veces gente que se le dio más fácil cosas por tener conexiones, por tener amigos en la política, por muchas cosas. Y es poca la gente más bien que desde abajo, ¿no? Desde lo más abajo ha ido
subiendo ya consolidado un proyecto, una marca, un videojuego, ¿no? Entonces, Claro. y al final se aburren, ¿no? O sea, los niños ricos que han hecho sus empresas de videojuegos, pues ya les da flojera y dicen, ya mejor me voy a la empresa de papi a chambearle y para qué le hago al A ganar loco, más dinero. a ganar más dinero y no a hacerle aquí al loco A a los sufrir videojuegos. porque desarrollar videojuegos no está fácil, muchachos. No está fácil, pero tampoco es Pero es bien imposible, chido. ¿no? Entonces sí, ahora sí que cuando quieres también podemos platicar de esos temas, de esos TikToks delicados. ¿Te late? Sí, me late, claro que sí. Pues Órale. nada, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá, gracias a todos los que pasaron, gracias a todos los que le dieron follow, que me faltaron follows, ahí le dices a tus alumnos que se mochen Les con voy a los decir follows, ahorita, por favor, porque, se los voy porque a hacen falta compartir. para terminar el año y llegar a los 500, tenemos la meta de llegar a los 500 y va a estar complicado, pero sabemos que lo podemos lograr, así que vamos a darle y muchísimas gracias a todos los que pasaron. Gracias Eli, gracias a todos los que estuvieron por acá. Y dicen por ahí que creo que no. Que votemos en los Game Effect Awards. No se les olvide votar en los Game Effect Awards. Por ahí voy a estar pasando en redes la URL para que puedan votar. Tienen Órale, hasta el lunes de la próxima semana, porque el martes anunciamos ganadores. Ahí, perfecto. y pues nada, muchísimas gracias otra vez, Marquito. Y no se me vayan, vamos a dar un Nos right zone. vemos. Vamos a dar un right zone Bye. rápidamente. Bye bye, Marco. Y vámonos. Muchísimas gracias a todos. Vámonos con Daniel Max. Le dan un saludote también a él. Un abrazote, que es otro desarrollador de videojuegos que está dibujando. Los quiero un montón. Y feliz año, muchachos. Recuerden que todo lo que hagan en este año es momento de reflexión. Les mando un abrazote. Abrazan a sus seres queridos, ámenlos, los quiero. Gracias por todo el apoyo de todo este año. Por ahí les mandé un mensaje en redes sociales para que lo vean. Y muchísimas gracias a todos de corazón por todo lo que me ha pasado este año. Los vemos pronto en Game Effect. Nos vemos. Bye bye.